Estimados estudiantes, muy buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Por acá los saluda el profesor Alexei. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es el tema de las funciones. ¿Vale? Listo. Acá está. Comparto la pantalla, ¿no? Listo, me cargo un momentito. El lápiz está habilitado. Sí, perfecto. Un momento voy a tomar captura de pantalla, ¿eh? Y una vez para iniciar. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Para tener ya la captura y nuestra clase hacerlo parejito. Parejito, dice. Vamos a ver. Un momento. Ya pasada me olvidé tomar la captura, creo. No la tomé. Ya. Listo. Vamos a guardar ahora. Somos el aula 23. Ya estamos. Aula 23. ¿Dónde estamos? Aula 23. Evidencias. Semana 17. Qué rápido, ¿eh? Semana 17 ya. No, hace más. Qué rápido va el tiempo. Aula 23. Listo. Ahora sí. Nada nos detiene, ahora sí nos vamos de lleno. El lápiz está bien. A ver si se desconfigura, ¿no? Sí, está perfecto. Adelantamos. Mensajes. Listo, comencemos. El tema de la función es un tema bastante importante, este tema de funciones, dado de que nos permite poder relacionar situaciones, no solamente de la matemática, sino que también permite modelar situaciones en la medicina, en la economía, en la ingeniería, en la lingüística, ¿no? Modela muchas situaciones que pueden ocurrir en el día a día, en la física, en la química, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver nosotros ahora es la idea de lo que es una función y evidentemente aquellos que siguen una carrera de ingeniería, por ejemplo, van a seguir van a seguir viendo esas cositas dentro de la universidad durante casi 3 a 4 ciclos, ¿no? Comencemos entonces, funciones. ¿Qué es una función? En la vida cotidiana se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o una relación de dependencia, ¿no? Dos objetos, dos situaciones, dos eventos se pueden relacionar. Por ejemplo, en la física, un ejemplo clásico, uno puede notar que hay relación entre la velocidad y de repente la distancia recorrida, ¿no? A mayor velocidad en un tiempo dado, el recorrido es mayor que cuando tú disminuyes la velocidad. Entonces, la velocidad y la distancia recorrida tienen cierta relación. Y es más, hay una fórmula física que relaciona a la velocidad y a la distancia. Entonces, es cierto, ¿no? Que hay situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o una fórmula o una relación de dependencia. En los negocios, por ejemplo, está relacionado, por ejemplo, lo que es la utilidad con el ingreso y el costo, ¿no? Lo que te cueste producir cierto artículo, lo relacionas tú con el ingreso en las ventas y esa relación entre el ingreso y el costo te genera una utilidad. Y eso también se puede modelar con una fórmula matemática. Esos son ejemplos, digamos, del día a día, ¿no? La velocidad, el tiempo, los ingresos. Pero también hay resultados matemáticos que se pueden relacionar, ¿no?, de esta forma. Por ejemplo, la longitud de una circunferencia está relacionada con su radio. Un poco más geométrico esta situación. Y la fórmula que relaciona una con la otra sería longitud es igual a 2pi por r. Claro está, de la geometría básica, y hasta sin ser científico uno se da cuenta que si la circunferencia es pequeña, el radio es pequeño. Si la circunferencia es grande, el radio es grande. Hay relación entre el radio y la longitud de circunferencia. Una circunferencia pequeña, un radio pequeño genera circunferencia pequeña, mientras que un radio grande genera una circunferencia más grande. Hay relación.
Y no solo eso, sino que conociendo el radio tú puedes medir toda la longitud con esta pequeña regla, con esta fórmula, que después le vamos a llamar regla de correspondencia. ¿Mm? ¿Cómo se expresa? Se expresa de que la longitud depende del radio, porque la longitud está en función del radio, la longitud depende del radio. Noción de función. Entonces, ya llevándolo a un lenguaje más abstracto, nosotros vamos a tener un conjunto A. Y ese conjunto A puede ser longitud, puede ser radio, puede ser velocidades, puede ser cantidad de producción. Ya eso va a ir cambiando según la característica que vayamos estudiando. Entonces, C es un conjunto cualquiera. Tengo un elemento de A. Ese elemento X de A se va a relacionar mediante una regla de correspondencia. A lo más se relaciona con un único elemento Y en un conjunto B. Este de aquí puede ser de repente, como te dije hace un momento, las velocidades, y este puede ser el tiempo, ¿no? La distancia recorrida. Puede verse así. Este puede ser el radio, y esta es la longitud de la circunferencia. Y hay una correspondencia. Evidentemente, para cada radio hay una longitud. Es imposible que un radio me genere dos longitudes distintas de circunferencia. Pues es a lo más un solo elemento del otro conjunto. En algunos problemas nos van a dar la regla de correspondencia, en otros no lo van a dar. Tampoco es necesario, ¿verdad? Según la historia de la matemática, las funciones en los años 1600, 1500, se creía que era importante que haya regla de correspondencia para que sea función. Pero en esta época, 2021, 500 años después de esa idea, ya se considera que la función inclusive puede darse sin regla de correspondencia, solo con pares ordenados, sin necesidad de que haya reglas. Inclusive las funciones también se pueden modelar entre conjuntos, que se llaman diagramas sagitales. Con diagrama sagital tengo que la función es una relación que conecta elementos de A con elementos de B, coges un elemento de X y lo relaciona con un elemento del conjunto B. El X se relaciona con un Y. Y ese Y se escribe como f de X, como que el Y está en función de ese X. Y está relacionado con ese X. Los elementos X que guardan esa correspondencia con un elemento de B están contenidos en un conjunto que se llama el dominio de la función. ¿De acuerdo? El dominio son todos los X que guardan relación con cierto elemento Y en B. Y este Y que se encuentra dentro del conjunto B, que está relacionado con un X en a ese Y se le dice que es un elemento del rango de la función. Pueden haber elementos en B que no guarden relación con ninguno en A, también. Simplemente ese elemento no estaría en el rango. Para que esté en el rango, ese Y tiene que estar relacionado con cierto elemento X en el conjunto A. Debe haber esa correspondencia de los elementos, para que uno de ellos esté en A y el otro se encuentre en B. Para que uno de ellos esté en el dominio y otro se encuentre en el rango. Esta es una simbolización, una notación que representa que es una función que relaciona elementos de A con elementos de B. Solo es una notación, una representación. ¿Ya? No hay mucha trascendencia acá. El dominio de la función son todos los elementos X que están en A, de tal manera que existe un único Y en B, de tal manera que X y Y ambos estén relacionados. X y Y estén en función, estén en la función, estén uno en función del otro. El rango de la función son todos los f de x que están en B. Claro, para hablar de f de x es porque él nace de un elemento x en A. Entonces, ese x que está acá tiene que estar en el dominio de la función. No es cualquier x. Tiene que haber un elemento que relacione ese y en el conjunto A, un x. Como le digo, puede haber un elemento en B que no tenga un elemento en A con quien relacionarse. Ese elemento no estaría en el rango. ¿No? Observación. A ese X también se le conoce como variable independiente y al Y como variable dependiente. El Y depende del X. Ejemplo. Este es un ejemplo de función. Si bajamos a la época de los años 1500, de repente yo presento esto como función y me sacan a palos. Porque para esa época la función venía dado con reglas de correspondencia. No así. Para esta época esto también es función. ¿Desde qué punto de vista? Porque de cada elemento de A se asocia con un elemento de B. Y solo uno, este 2, solo se asocia con 15. No se asocia con otro. Y esa es la condición de función. Para un elemento de conjunto A se asocia con un único elemento de B. El 3 con el 9, el 8 con 18. Pueden haber elementos que no guarden relación con ninguno. En ambos conjuntos, ¿eh? Tanto en A como en B. Igual sigue siendo función.
Esta función también se puede llevar a un lenguaje de pares ordenados, como un 2,15, 3,9, 8,18. Inclusive se puede hallar dominios y rangos en cualquiera de las dos formas de representar la función. Si lo ves como un diagrama sagital, que es lo que esto se llama, el dominio son los elementos del conjunto de partida. A este A se le llama conjunto de partida y este B se le llama conjunto de llegada. El dominio son los elementos del conjunto de partida donde salen las flechas. La flecha sale del 2, del 3 y del 8. Ya, ellos forman parte del dominio. Si es que lo veo con el diagrama sagital. Si es que lo veo como el conjunto de pares ordenados, el dominio son las primeras componentes de los pares. El 2, el 3 y el 8. Las primeras componentes como si fueran las X. Los valores de X representan el dominio. En cualquier caso, el dominio siempre será el 2, el 3 y el 8. El rango de la función es donde cae la flecha. Por ejemplo, en el diagrama sagital, la flecha cae en 15, cae en 9, cae en 18. Si lo veo como pares ordenados, el rango son las segundas componentes. En términos de X y Y, el rango son los valores de Y. Dominio, valores de X, rango, valores de Y. O sea, el 15, el 9 y el 18. No importa si lo ves como diagrama sagital o como pares ordenados, el rango es el mismo. ¿De acuerdo? No olvides que pueden haber elementos inclusive que no estén en el rango, ¿eh? O elementos que no estén en el dominio. Hola, dime. Solo tiene, hola, disculpa, solo tiene una pareja, por ejemplo, el 2, porque solo veo que relaciona el 2 con el 15, pero ¿por qué no podría ser el 2 con el 9 o el 2 con el 18? No te entendí bien la pregunta. ¿Te refieres si en simultáneo el 2 puede ir con el 9 también? Ajá. O sea, que salgan dos flechas. Ajá. Si salen dos flechas ya no sería función. Para hacer función, dice acá, a lo más, el X debe juntarse con un Y. A lo más, o sea, lo máximo es uno solo. No O sea, puede es una relación, ¿no? sería una relación, que ya es otro contexto. Exacto. Exacto. Si el 2 se junta con el 9 y el 2 se junta con el 15, simplemente sería una relación binaria. Se llama relación binaria, le llaman eso. Pero no estamos viendo el tema de la relación todavía, ¿no? Es el tema de funciones. El tema de funciones, la exigencia es que del número 2 o de cualquier elemento de A solamente salga un solo disparo. Se asocia solo con un elemento de B. Profe, no con dos. Hola. Usted dice que un elemento de A no puede relacionarse con dos elementos de B, pero un elemento de B puede relacionarse con dos elementos de A. Eso sí, claro, eso es distinto. Y así lo ves desde el B, la cosa cambia. O sea, puede ocurrir esto, sí. Que tenga el 2, el 3, el 5, y el conjunto B tenga solo el 7, digamos. El 2 con el 7, el 3 con el 7, el 5, eso sí es función. Siempre hablamos del conjunto A, de ahí. De aquí debe asociarse con un elemento de B. El 2 no se asocia con nadie más. El 3 con el de B. El 5, por ejemplo, el 7 todos le caen con flechas, no importa. Igual sigue siendo función. No importa cómo cae, importa cómo sale. Debe salir solo una flecha de cada elemento. Eso sí. Excelente, buena pregunta. Vamos acá. Dada la siguiente correspondencia, ¿esto será función? Bueno, acá, por ejemplo, yo digo que no es. ¿Y por qué crees que no es? ¿Dónde fallaría su condición de función acá? El 5. El 5, ¿no? El 5. Claro, el número 5 tiene la particularidad que de él van a salir dos flechitas, dos correspondencias. El 5 se asocia con el 7 y el 5 se asocia con el 10. Esa relación de 5, 7 y 5 y 10 hace que ya no sea función. ¿De acuerdo? No puede haber ese detalle. Entonces, de un elemento no pueden salir dos flechas. Un elemento no puede relacionarse con dos elementos distintos de B. Si lo veo como pares ordenados, no pueden haber dos pares que tengan la misma componente primera. La primera componente no debe repetirse. Hay problemas que a veces me dan con dos primeras componentes repetidas y me dicen que esa expresión es una función. Si ves un problema que diga eso, dos primeras componentes iguales, y te dicen que es función, necesariamente las segundas componentes tienen que ser las mismas. Este 7 y este 10 tienen que ser iguales. Bueno, en este caso no son iguales, así que ni a balazos. Esto no es función por ningún lado. Pero hay problemas que te ponen aquí, por ejemplo, 5 y 5. Y acá te ponen un 7 y acá te pueden poner 10 más A, ¿no? Y te dice, calcula el valor de A para que sea función. Ah, ya. Si los dos primeros son iguales para que sea función, el segundo también debe ser igual. Debes de igualar el 7 con el A más 10. ¿Ya? Ese es un caso de problemas que a veces se plantean, ¿no? En este caso, cerrado que no es, porque el 5 y el 7, y el 5 y el 10 implica que el 5 se relaciona con dos elementos y eso no es válido.
Así que ese conjunto no es función. Pues la preimagen 5, por cierto, estos elementos que están en el conjunto A se le llaman preimágenes. Y los elementos donde caen las flechas, o sea, donde están en las flechas, preimágenes. Y donde caen las flechas se le llaman imágenes. Entonces, la preimagen 5 se asocia o se relaciona con dos imágenes, ¿no? El 7 y el 10. Profe, Sí, hola, coméntame. una preguntilla. Si en A solo hubiera un número y en B hubieran bastantes, solo existiría una relación, ¿no? Porque el A solo puede tener una relación. A ver, vamos a ver. Si en esto hubiera, por ejemplo, el 1, y acá que esté el 2, 3, 4, Dos, cinco. Ajá. digamos, ya. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que haga O sea, así? el A solo podría tener una relación, ¿no? O sea, solo habría una relación como consecuencia de que en el A solo hay uno. Uy, soy ¿Una equivocada. relación o una función? ¿De qué me estás hablando? Una función. Ah, ya. Habrían tres posibilidades de funciones. Una función primera sería si es que el 1 se conecta con 2. La otra función, ¿cuál sería? ¿Qué opinas? 1 con 3. 1 con 3, esa es otra función. Y la tercera función sería 1 con 4. Son tres casos distintos, obviamente. Habrían tres posibles funciones. Y ninguna es igual a la otra. ¿Sí? ¿Todo Pero bien? no pueden ser las tres a la vez, ¿verdad? Ah, no, los tres a la vez no. O sea, no puede haber un caso que el 1 se vaya con 2 y el 1 se vaya con 3. Así no. Los tres a la vez no. Por separado. Son casos distintos. Una función, Sí. otra función. Tres casos distintos. Ujú. Ah, Gracias. ya, hija. Vamos a la prueba de la recta vertical. Las funciones también pueden llevarse, o bueno, digamos, dado que aquí estamos hablando de pares ordenados, los pares ordenados, en forma general, siendo o no siendo función, muy al margen de ser o no ser función, los pares ordenados se pueden representar en el plano cartesiano. Y cuando yo tengo muchos pares, a veces se puede representar una gráfica continua con una cantidad infinita de pares. Puede que los pares ordenados te generen estas dos gráficas, uno así y uno así. Es posible. ¿No? Puede que los pares se dispongan de tal manera que generen este gráfico continuo o este otro. Entonces, ¿cómo saber si ese conjunto de pares que me genera este gráfico continuo es función o no? Si es que me dan la gráfica dada. Para eso se usa la prueba de la recta vertical. Entonces, uno traza una recta vertical a la gráfica y si cortas en 2 puntos o más de 2 puntos, esa gráfica no representa una función. Pero si yo trazo una recta vertical y solamente lo corto en un solo punto, y no importa dónde lo trace, puede ser en cualquier lado, ¿eh? Si lo cortas solo con un punto, ese gráfico representa la gráfica de una función. Se ve desde el punto de vista de los gráficos. Una pregunta interesante sería, ¿se podrá calcular dominio y rango solamente mirando el gráfico? Supongamos que ya es función, pero quiero saber su dominio y su rango. También es posible. Veamos esto por acá. Díganme los buenos. Primero comencemos con el dominio y rango con reglas de correspondencia. ¿Les comentaba Profe, hace un momento? Sí, dime, hija. siento que sí, yo puedo volver para tomarle la foto para la pantalla. Ahí está. Les comentaba hace un momento que para calcular dominio y rango Sí, gracias. teníamos acá dos rutas, ¿no? La ruta del diagrama sagital, el dominio es donde salen las flechas, ¿no? Y en el caso de los pares ordenados, el dominio son las primeras componentes. Ahora, si es que me diesen una regla de correspondencia, ¿cómo enfocar el dominio y el rango? La regla de correspondencia es encontrar una formulita que relacione un elemento de A con un elemento de B. Por ejemplo, este tipo que queremos pasar en pantalla. Es él. Esta es una regla de correspondencia y está relacionando a dos conjuntos A y B. Vamos a mostrar cuáles son esos conjuntos, miren. Acá está el conjunto A, acá está el conjunto B, y la regla de correspondencia que me están dando, que relaciona al conjunto A y al conjunto B, es la regla F, cuya regla es f de x igual a menos 2x más 6, esto en raíz cuadrada, más 1. Ahora, profe, ¿dónde está el A y el B que no lo veo? Ah, lo que pasa es que esta regla de aquí está realizado en el conjunto A de los números reales y el conjunto B de los números reales. A esos tipos de reglas se le llama reglas de funciones reales con variable real, porque es entre conjunto de números reales. Ese es el A y el B. No me lo dice, pero sí hay que entenderlo. Todo lo que vamos a trabajar es en el contexto de los números reales. Existen funciones también entre matrices, por ejemplo. Existen funciones también, por ejemplo, entre pares, bueno, ¿cómo llamarlo? Voy a decir R2, que le llaman pares ordenados. Esas cosas ya lo van a ver ustedes en la universidad en sí, ¿no? Funciones entre vectores también se llama eso, entre matrices.
Nosotros humildemente a este nivel vamos a ver funciones entre números reales. Lo más elemental que uno debe conocer cuando ingresa a la universidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar aquel número 1 de los números reales. ¿Con qué elemento se va a relacionar? Entonces, yo uso la regla, ¿no? Para eso es la regla de correspondencia. ¿Quién le corresponde? Hombre, regla de correspondencia. ¿Con quién le corresponde? El 1 se ve en el X, sería f de 1 es igual a la raíz cuadrada de menos 2 por 1 más 6, y luego le sumas 1. Pero 2 por menos 1 es menos 2. 6 menos 2 sería 4. Raíz de 4 sería 2, más 1 me sale 3. O sea, el 1 se corresponde con el 3, con esa regla de correspondencia. Y así no puedo ir buscando valores. Y voy encontrando valores que están en el dominio. Los valores que me sale este 1 acá, por ejemplo, le pertenece al dominio de la función. Y este 3 que está acá le corresponde al rango de la función. Sin embargo, no todos los números reales van a satisfacer esta regla de correspondencia. Supongamos que dice, profesor, ¿y qué tal si le pongo el número 5? Una suposición. Si le pones 5 hay un problema, mira. Sería acá la raíz cuadrada, el f de 5, la raíz cuadrada de menos 2 por 5 más 6. Y luego le sumas 1. Pero 5 por menos 2 sería menos 10. Menos 10 más 6 sería menos 4, raíz de menos 4 más 1. Pero la raíz de menos 4 ya no pertenece a los reales. Esto de aquí ya no se podría definir. Este 5 no tendría un valor correspondiente en el conjunto de llegada. Entonces, ¿hay números que van a estar en el dominio? Sí. Hay números que también no van a estar en el dominio. Y la pregunta es justo, ¿hay ese dominio? De hecho, no voy a estar como un pancho probando número por número, uno por uno. No es la idea. Lo que he puesto acá es un esquema para que te convenzas que aquí también hay una correspondencia entre dos conjuntos A y B. Y lo que queremos es buscar esos elementos a los cuales se le puede asociar un elemento de otro conjunto de llegada vía esta regla de correspondencia. ¿Quiénes son todos esos elementos? Bueno, para eso se hace lo siguiente. Cuando un problema ya viene con regla de correspondencia, lo que tienes que hacer es, en el cálculo del dominio, hacerte la pregunta, ¿qué condición tiene que existir para que la regla de correspondencia exista? Usualmente esto va a ocurrir con las raíces cuadradas, con las fracciones donde aparezca la variable dividiendo, por ejemplo. Y los logaritmos que vamos a ver en la siguiente clase. Hay funciones que también se definen con logaritmos. Entonces, bajo este contexto, nosotros, para definir el dominio, me hago la pregunta, ¿qué condición debe cumplir la regla? En una raíz cuadrada, para que la regla exista, tiene que ser mayor o igual que 0 lo que está dentro de la raíz. El dominio, el dominio observa la condición de existencia. Es como decir las restricciones. Es como decir el conjunto de valores admisibles. Lo que antes le llamamos restricciones, algo parecido, se calcula el dominio. ¿Qué restricción cumple la raíz? Adentro debe ser mayor o igual que 0. Ahora despejo, el 6 lo paso a restar, el menos 2 lo paso a dividir, me queda 3 la división, ¿eh? Pero ojo, si tú divides un número negativo, la desigualdad se invierte. Así que el dominio sería del 3 cerrado hasta el menos infinito, porque son los menores que él. Los valores que encuentres de X son los valores del dominio. El dominio sería del menos 3, del 3, perdón, al menos infinito. La restricción, la condición de existencia. El rango de la función se calcula conociendo los valores de Y. Siempre es bueno también saber esto, ¿no? Recordar que el f de X y el Y representan lo mismo. Cuando yo digo el rango representa los valores que toma Y, es lo mismo decir, son los valores que toma f de X. ¿Y cómo calculamos los valores de f de X o los valores de Y? Para hacer el cálculo de esos valores lo hacemos por construcción. Ahí hay que construir. Y la construcción del f de X o la construcción del Y se hace conociendo X, que es el caso más sencillo. Como yo conozco que el X es menor o igual que 3, a partir de ahí construyo el rango. Hay problemas que no se puede conocer el X o no me lo dan el X, ya se hacen ciertos artificios. Lo más suave, entre comillas, es cuando el X te lo dan o lo conoces o lo puedes hallar fácilmente. Si usted recuerda, el X nunca me lo dieron, ¿eh? El X lo hemos hallado. En el contexto del problema, la pregunta estaba así. Lo retrocedí mucho. Espérate. La pregunta estaba así. El X nunca estuvo. El X lo hemos calculado nosotros cuando hallamos el dominio. Es lo usual que pasa a veces en una pregunta, ¿no? El X en el camino va saliendo cuando construyes el dominio. Y con ese X ganas dos cosas. Ganas el dominio y ganas también el proceso de construcción del rango. Eso es lo que va a ocurrir. Bien, entonces, como X es menor o igual que 3, vamos a construir el valor de f de X, que debo hacer
construir la regla de correspondencia. Al X lo multiplico por menos 2, luego le voy a sumar 6, luego le saco la raíz y luego le sumo 1, y con eso construir la regla de correspondencia. Entonces, X por menos 2 más 6. Empezamos. El X multiplico por menos 2. Acá sería menos 2X, acá menos 6. Pero la desigualdad se invierte, porque multiplico por un negativo. Ahora le sumo 6. Si le sumo 6 a ambos lados, evidentemente en la derecha me va a salir 0, ¿no? Voy a sacar raíz, pero para sacar raíz tienes que asegurarte que ambos extremos son positivos. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tengo algo como esto, X mayor o igual que Y, entonces raíz de X mayor o igual que raíz de Y, saco raíz a ambos lados, esto es falso. Pero si yo tengo esto, X mayor o igual que Y, donde ambas cantidades son cantidades positivas, o ceros en simultáneo, entonces se cumple esto. Si es que ambos son mayores o iguales que 0. Voy a poner acá esta ecuación así. Ambos en simultáneo tienen que ser mayores o iguales que 0. Y esto cumple acá, ¿no? Él es mayor o igual que 0, acá dice. Es el mayor, él es positivo. Eso voy a poner acá con cuidado. Él es mayor o igual que 0, pero acá está la condición. Y el de acá, obviamente, es mayor o igual que 0. 0 es mayor o igual que 0. O sea, ambos cumplen el hecho de ser mayores o iguales que 0. Puedo extraer raíz, ¿de acuerdo? O sea, no es sacar por sacar, ¿eh? Si vienes esta desigualdad y le ponen raíz a ambos lados, es falso, no es cierto. Ambos tienen que ser mayores o iguales que 0 para que pueda sacar raíz en cada extremo. Saco raíz en cada extremo y tengo esto. Luego de sacar la raíz a ambos lados, le debo sumar 1. Sumas 1 a cada lado. Esta expresión que ves en la izquierda ya sería el f de x. Mientras que acá tendría el número 1. Entonces, para poder hallar el rango, debo de construir. ¿Qué hice? Multipliqué por menos 2, le sumé 6, le saqué raíz y le sumé 1, que es todo lo que hemos hecho acá. Como f de x es mayor o igual que 1, con eso tengo que el rango iría desde el 1 cerrado al más infinito, porque lo más grande es que 1 es 1, 2, 3, 4, 5. Eso sería el rango de la función. ¿De acuerdo? Dominio y rango. Bien, cierra. Espero me hayan entendido. Seguimos con más ejemplos. Vamos ahora al caso del dominio y el rango desde el punto de vista geométrico. El dominio tiene que ver con los valores de x, mientras que el rango tiene que ver con los valores de y. El f de x es como el y. Esa idea se mantiene aquí en el gráfico. Si quieres el dominio de la función, tienes que proyectar la gráfica hacia el eje x, porque el dominio tiene que ver justamente con la variable x. Hago una proyección como si fuese una sombra. Imagínate poner un foco acá y que ilumine toda esta gráfica. El x es como si fuese el piso. Entonces, si yo proyecto, el extremo abierto vendría acá. Y el otro extremo cerrado vendría acá en el 5. Y la otra parte de la curva ya se proyectaría en este segmento. Entonces, el dominio sería desde el número 1 abierto hasta el 5 cerrado. Todo esto. Eso es lo que vamos a hacer por aquí. El dominio de la función sería del 1 abierto al 5 cerrado. Que es la proyección de la gráfica hacia el eje x. En cambio, cuando quieres hallar el rango tiene que ver con la variable y. Vas a proyectarlo en el eje y. Imagina que el y fuera una pared. Entonces pones un foco a este lado de esta curva y vas a proyectar la curva hacia la pared. Este extremo se proyecta al número 5, cerrado. Este extremo se proyecta al número 2, abierto. Y la curva ya se proyecta esta parte. La sombra, ¿no? Se va proyectando la sombra. El rango sería del 2 abierto al 5 cerrado. Eso sería el rango de la función. Usando proyecciones, ¿ah? Del 2 abierto al 5 cerrado. Listo, muchachos. Espero me estén entendiendo cómo se calcula el dominio y el rango de una función, pero usando proyecciones. Siguiente ejemplo. En algunos casos las funciones me lo van a dar con gráfica y con una serie de, digamos, con regla de correspondencia, pero con una incógnita ahí, ¿no? Un parámetro por calcular, el b. Entonces, ¿cómo calculo ese b? Para eso te van a dar en el gráfico ciertos datos. Por ejemplo, que hay un 1,-2, que es un punto de la gráfica de esta función. ¿Eso qué significa? Que el valor de 1 representaría al valor de x, mientras que el valor de -2 representaría al valor de y. No olvidar que g de x es lo mismo que y. Yo puedo poner y igual a x al cubo más b. Entonces, con este dato yo voy a poder calcular este parámetro, el b. Y conociendo la regla de correspondencia, voy a poder calcular tanto el valor de a como el valor de c. Y yo necesito al a y al c para encontrar ese dominio y ese rango.
Cuando te den una regla de correspondencia, te dan un gráfico y no te dan una de sus coeficientes o un parámetro que te dan allí, tienes que buscar alguna información, un par ordenado de la función. ¿Ya? Eso es lo que ganamos con este ejemplo. Veamos. Solución. Entonces yo tengo así, ¿no? Si este 1 fuese el valor de x, sería 1 al cubo más b. Y el resultado que debe salir es menos 2, porque el 1 y el menos 2 se relacionan. Si yo pongo 1 en el x, el resultado que obtengo sería menos 2. Le puse 1 en el x y el resultado que sale es menos 2. Acá sale 1 al cubo es 1, lo paso a restar, b es menos 3. Ya tengo el b. Ya tengo el valor de b de la regla de correspondencia. Ahí está, menos 3. Ahora vamos a calcular tanto el valor de a como el valor de c, que los necesito para el dominio y el rango. Comencemos, por ejemplo, ¿con qué inician acá? Vamos a ver, con el a inicia. Entonces, ¿cómo veo el caso del a? El caso del a sería así. Este a, que corresponde a un valor de x, lo reemplazo acá, el a corresponde a un valor de x, se va a relacionar, mira cómo llevo ese a la gráfica. Lo trazo una vertical hacia arribita, llego a la gráfica a un punto y de ahí lo proyecto hacia el eje y. Esto indica que el número a está relacionado con el número 5. En otras palabras, cuando el a vale 5, el que representa el y, perdón, cuando el a vale el valor a, cuando x toma a, así era, ¿no? Cuando el x toma a, el valor de y tendría que ser 5. Así vale, ¿no? Cuando el valor de x toma el valor de a, el y, que es el g de x, sería el 5. Que es lo que vamos a ver aquí abajo, ¿no? Listo. Cuando el valor de x toma el valor de a, el y sería 5. Ya está. El 3 lo pasas a sumar, sería 8. El 3 pasa como raíz cúbica de 8 sería 2. Ya tengo entonces este elemento en el eje x correspondiente al extremo de la función. El a es 2. Igualmente calculamos el c. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Siempre comienzo con el valor de x. ¿Eh? Cuando x es igual a menos 2, aquí yo le voy a reemplazar, menos 2 elevado al cubo, ¿no? El correspondiente valor de y, llevándolo a la gráfica, sería el número c. Sería c. Así debería ser. Calculando, acá tendría menos 2 al cubo, sería menos 8, ¿no? Y menos 8 menos 3 se me daría menos 11. Ahí. Un momentito. A ver el c. Antes de que no lo vea. Ahí está. El c es menos 11. Aquí está. El c es menos 11. Entonces, cuando tú le pones menos 2 al valor de x, menos 2 al cubo es menos 8, menos 3, el c sería menos 11. Ya tenemos que el valor de el c es menos 11 y tenemos por otro lado que el valor de a es igual a 2. Como te mencionaba, conociendo el a y conociendo el c, ya podemos hallar el dominio y el rango. ¿Cómo calculamos el dominio? Acá dice que es del menos 2 al 2. Vamos a ver. El dominio es la proyección de la gráfica hacia el eje x. Y claramente cuando tú esta gráfica lo proyectas al eje x, la sombra que va a proyectar en el eje x, este extremo daría el menos 2, este extremo daría hasta el 2, aquí. Y ya toda la curva, cuando yo proyecto, va a llenar este espacio, la sombra de la curva, del menos 2 al 2. Ahora, para el caso del rango, sería de esta otra forma. El rango sería la proyección de la curva en el eje y, el eje vertical. Este extremo se va a proyectar hasta el número menos 11, y este extremo se proyecta hasta el número 5. Y ya toda la curva completa, su proyección va a llenar este espacio, que iría desde el menos 11 hasta el 5, que es lo que vamos a ver acá, el rango de la función, del menos 11 hasta el 5. Entonces, el dominio y el rango son proyecciones en los ejes. En ciertos casos nos van a dar reglas de correspondencia con un parámetro no conocido. ¿Cómo calculo el parámetro? Buscando como dato un punto en la gráfica, en este caso el 1 menos 2. Conocí el parámetro y empecé a reemplazar cada extremo, fui reemplazando para hallar el a y el c. Y con el a y el c ya pudimos obtener el dominio y el rango. Bien, espero me haya captado la idea de la pregunta. Okay. Sí, hola hija, comienza. Arriba de g de x es igual a x al cubo más b. Usted había colocado algo, no sé si puede escribirlo, por favor, para anotar. ¿Qué puse? Creo que puse esto. El g de x es como el y le puse. Y el otro lo copié igual. Eso me puse. Pueden verlo como g de x o como y, es lo mismo. Creo que estaba acá también, ¿no? Este es como si fuera el y. ¿Por qué lo puse como y? Para más o menos verlo con más facilidad este par. Porque este par ordenado aquí es como x1 y como y menos 2. Así hay que entenderlo.
donde el x1 entraría acá y el y-2 entraría acá. Así. Por ejemplo, ¿no? Solo que hace un rato acá decía B, creo, ¿no? Como decía B, ahí hemos calculado despejando y ahí hemos que B era -13, despejando. Gracias, profe. Ya, hija, listo. Ya. Listo. Ya. Seguimos avanzando. Vamos a ver. Vamos al ejercicio número 1. Dice, en la figura se muestra la gráfica de la siguiente función, f, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. O sea, te dan aquí dos funciones, perdón, te dan una función expresado se llama también función por tramo, ¿no? Por pedacitos. Y en base a eso me dice colocar el valor de verdad o falsedad. Aquí hay que tener un poco más de cuidado para hallar este dominio y este rango. No me dan ninguna regla de correspondencia. Solo es puro proyecciones. Lo que voy a hacer acá no es ningún cálculo. Solo es observar las sombras que vamos a proyectar y tener la claridad, ¿no? De detectar bien ese dominio y ese rango. Bueno, como acá se ve chiquitito, lo voy a poner tamaño familiar para que se vea mejor las proyecciones. Y vamos a comenzar. Acá dice que el dominio es del menos infinito al 7, a excepción del 2 y el 6. Si tú proyectas todo esto, este dominio va a salir. Pero si miras con paciencia, vas a darte cuenta que esto es falso. El dominio correcto es el siguiente. Del menos infinito al 7, menos el 6. Pero ¿cómo te convenzo que eso es así? Ya observa. Concéntrate bien. Vamos a hacer unas pequeñas proyecciones. Aquí, por ejemplo, esta recta se sigue avanzando, solo que no se ha colocado porque se ha hecho un corte de la imagen. Este sigue bajando hasta el infinito y más allá. Avanzando esa recta, ¿no? Bien, comencemos. Vamos a comenzar con la parte finita, la parte que tiene por lo menos un principio y un fin en el gráfico. Vamos a proyectar esto. Comienzo con este extremo. Este extremo se proyecta y llega a ser acá el número 2 abierto, respeta su símbolo abierto. Este extremo también se proyecta y en la proyección me sale acá el número menos 7. El 7, perdón, pero cerrado. Se respetan los símbolos. Cuando ya empiezo a proyectar ya la curva, en la proyección, imagínate, vas proyectando la sombra, vas a ir llenando este espacio. Sin embargo, cuando llenes este espacio hay un punto que va a ser abierto. ¿Cuál es? Se llena todo a excepción de un punto. ¿Quién cree que es ese punto? 6. El 6, ¿no? Porque este punto abierto cuando cae, cae también ahí abierto. Ahí ya tiene sentido porque le están quitando el 6. El 6 no va a estar, de todas maneras. Eso es cuando vemos esta parte finita, que lo voy a poner aquí de repente de color verde. Cuando tú ves esta parte finita de la gráfica, su representante de dominio sería desde el número 2, abierto, hasta el 7 cerrado. Esa es la parte finita. Ahora vamos a la parte infinita, la parte izquierda. En la parte izquierda sucede algo curioso, porque en la parte izquierda, por ejemplo, si yo arranco de acá, este 6 se va a proyectar. Pero acá ya es cerrado. Cuando cae este punto cerrado, esto que ya era abierto de la parte finita, el cerrado lo tapa. En otras palabras, si yo en un mismo punto, en el número 2, tengo un cerrado y tengo un abierto, cuando hago la proyección, queda el cerrado. Si los dos hubieran sido abiertos, al hacer la proyección, ahí sí quedaba abierto. Pero basta que uno de los dos sean cerrados en un mismo punto, se cierra la proyección. ¿Han entendido eso? Creo que tiene sentido, ¿no? Chicos, ¿están bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ya está. Entonces aquí ya se cerró. Ahora voy a empezar a proyectar esta recta desde el menos 2 hacia arriba. Esta parte quiero proyectar, que es la parte que está por encima del eje X. Después voy a proyectar la parte que está por debajo. ¿Ya? Lo que está por encima del eje X, cuando tú empiezas a proyectar esta recta, su sombra hacia abajo, vas a ir completando la parte izquierda. Todas las proyecciones que hagas, vas a ir completando la parte izquierda. Claro, hasta llegar a menos 2. Hasta ahí. Y ya tu dominio se va ampliando. Tu dominio sería ahora desde el menos 2 hasta el 7. Y hemos ampliado. El 2 sí cuenta porque el 2 estaba cerrado. Tu dominio sería del menos 2 hasta el 7, claro, quitándole el 6. Ese 6 sí no se puede salvar. Este 6 no se salva. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o alguna pregunta? Todo claro, profe. Profe, ¿por qué la transformación del 2 abierto a cerrado? Porque les comentaba de que en el número 2 tengo dos situaciones. Tengo un punto abierto y si voy hacia arriba, tengo un punto cerrado. Lo voy a marcar grandote. Este y este. Cuando yo hago la proyección, el punto cerrado tapa el abierto.
Por eso es que se cierra en el número 2. Siempre que tienes un cerrado y un abierto, cuando yo proyecto, permanece cerrado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo. Bien, ahora vamos a analizar la recta que va por debajo del eje X, porque aquí la proyección va a ser en el sentido opuesto, o sea, hacia arriba voy a proyectar. Es como que el foco lo pongo abajo ahora. Y voy proyectando, y conforme vas proyectando ya vas llenando la parte izquierda del menos 2. Y como la recta crece indefinidamente, la proyección también crece indefinidamente hasta el menos infinito. El dominio sería desde el menos infinito, vas avanzando hasta el número 7, pero le quitarías el 6 abierto. Eres el dominio. Procesa la información. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Sí, excelente. Bien, ahora vamos al rango. Historia semejante va a ser el rango. Acá dice que el rango es del menos infinito al 8 abierto menos el número 1. Ya con experiencia uno y empieza a mirar acá las proyecciones, va a darse cuenta que eso es falso. En realidad el rango, si tú proyectas todo mentalmente, saca toda la sombra, vas a ver que sale, es cierto, sale del 8, pero hasta el menos infinito. Y no hay ningún punto que se le quite. Salen toditito de puntos del 8 hacia el menos infinito. Todos. Sin excepción. Pero acá le han quitado el 1. El verdadero rango serían del 8 al menos infinito. Todos los puntos. Por eso que este enunciado también va a ser falso. Vamos a ver la proyección. Ahora concéntrate hacia la pared. El Y es como si fuese la pared. Proyectamos a la pared. Acá yo pongo mi foquito. Me concentro en este segmento, por ejemplo. Cuando yo proyecte el segmento, acá tengo un cerrado y un abierto. Su proyección cae en el 8. Pero como hay un cerrado y un abierto, hemos dicho que permanece el cerrado. No hay problema ahí, ¿no? Primero me concentro en la parte finita. Olvídate de esta recta. O sea, esta ni la veas. Ignórala. Ley del hielo. Las chicas son buenas en eso. Ni lo veas. Ignóralo. Voy acá. Empiezas a proyectar. Todo lo proyectas, y la proyección claramente va llenando esta parte del eje Y. Todo esto. Hasta acá. Hasta el 1, que sería abierto. Hasta ahí lo lleno. No estoy observando esta recta de aquí, ¿eh? Esta ni la veo, todavía no. Solo quiero que veas la parte que está al lado derecho. Eso es lo que estamos proyectando. Y voy llenando todo esto. Por ahora mi rango sería desde el número 1 que está abierto hasta el número 8. Esto por ahora sería mi rango. Observando solamente la parte finita. Listo. Ahora vamos a la parte infinita. Voy a proyectar la parte infinita. Para la parte infinita lo vamos a hacer así. Primero voy a ver la parte que está a la derecha del eje Y, que es esta. Esta parte que está a la derecha. Si yo proyecto el cerrado, aquí también lo cerraría. No pasa nada porque eso ya estaba en la sombra anterior. O sea, se está colocando encima nomás. Igual su proyección, no estoy aumentando nada en el rango sigue siendo el mismo y voy llenando esta parte de acá. Hasta aquí. Mi rango no se ha alterado, simplemente he colocado sombra encima de la sombra que ya estaba. Así que no hemos afectado en nada. Ahora voy a observar la parte que está a la izquierda del eje Y, toda esta parte. Voy a empezar a proyectar hacia la pared. El detalle va a ser acá, cuando llegue a un punto que está a la altura del número 1. Este punto que estoy colocando de verde es un punto cerrado, ¿eh? Porque está en la gráfica. Si está en la gráfica es un punto cerrado. Si no estuviese sería un punto abierto. Cuando yo proyecto este punto hacia el número 1, este punto tendría que cerrarse este de acá. Si veo en el lado derecho, el abierto, su sombra sería abierto. Pero si veo en el lado izquierdo, el cerrado tendría que cerrar ese abierto. ¿Han entendido ese detalle del 1? Por su derecha va a ser abierto, por su izquierda es cerrado. Pero cuando hago la sombra, queda el cerrado. ¿Quedó claro más o menos? Todo bien, profe. ¿Sí? Perfecto. Ahora, por debajo del 1, yo sigo proyectando, o debajo de la altura del número 1, y ahí cuando empiezo a proyectar, la sombra empieza a aumentar más. Ahí sí el rango empieza a aumentar de tamaño. Más proyecto por debajo de la recta, más la sombra aumenta. De tal manera que va a crecer hasta el menos infinito. ¿Dónde comenzó? En el número 8. Y ese crecimiento es hasta el menos infinito. Y no hay ningún hueco, ¿eh? El único hueco pudo haber sido el número 1, aparentemente. Pero el 1, viéndolo por el lado izquierdo, se cerró. Otro hueco pudo haber sido acá, pero como había un cerrado, también se cerró. Después todo lo demás sí se llegó a tapar. El rango sería entonces del menos infinito, primero se coloca la parte más chiquita, el negativo infinito, y de ahí la parte más grande, el número 8.
¿Preguntas? Profe, no sé si puede volver para tomar una captura de el gráfico que usted hizo con el lápiz. Solo hasta el rango se puede. El de dominio si no se va a poder ya. Sí, ese nomás. Ah, ya, perfecto. Bien. Ahora vamos a ver lo otro. ¿Será cierto que f de 2 es igual a 6? Repito, aquí no hay ninguna ecuación ni cálculo que hacer. Todo está en el gráfico. En la interpretación del gráfico. Vamos a ver ese f de 2 igual a 6. F de 2. F de 2, ¿cómo lo vamos a interpretar? Recuerda que el 2 es como el x. Si x es igual a 2, ¿quién es el correspondiente ahí que se relaciona con ese x? Si x es 2, ¿con quién se relaciona? Vamos al gráfico. Si x es igual a 2, me hablan de este 2 obviamente, me voy al gráfico. Bueno, aquí está abierto, así que se va de frente. El abierto no se considera. Hay un momento en el cual llego a la gráfica de la función. Aquí estoy. Cuando x es 2, debo observar en este punto cerrado. Y ahí proyecto al eje y. Cosa que el número 2 se relaciona con el y igual 6. Cuando el x vale 2, el y tiene que ser 6. F de 2 igual 6 sería verdadero. El 2 y el 6 guardan relación. El 2 y el 6, en este caso el 6 está en función del 2, se dice, ¿no? El 6 está en función del 2. Verdadero. Vamos al número 4. Si yo junto estas tres operaciones, me va a salir 11. Veamos. Vamos a hacer la operación de f de 0 más f de menos 2 más f de 6. Cuando el x es igual a 0, mucho ojito, ¿eh? Cuando el x es 0, estamos acá. O sea, primero ubico el x igual a 0. Eso estoy ubicando. Ahora voy a ver quién debería ser el respectivo f de 0, o sea, el y que se asocia con él. El y que se asocia ya de aquí mismo, voy al eje y. Se encuentro el x y debo ir a la curva. Cuando llego a la curva, llego al número 3. Estoy en la curva y estoy en el eje y exactito. O sea que y es igual a 3. No hay nada que proyectar en el eje y acá. Y es 3. Ahí no hay nada que proyectar. ¿Ya? Del x0 me voy a la curva. Llegué a la curva, el puntito está justo en un elemento del eje y, que es 3. No hay nada que proyectar de la curva al eje y. Aquí. ¿No? Por ejemplo, una idea para cerrar esto, ¿no? Si fuese f de 4, yo busco el x en 4, acá está, y lo proyecto a la gráfica. Y cuando llego a la gráfica, recién proyecto, acá sí se puede proyectar al eje y. Del 4 lo llevo a la gráfica y la gráfica proyecto. En cambio acá no puedo hacer eso, pues del 0 voy a la gráfica, llegué al número 13y. ¿Qué voy a proyectar si ya estoy en el eje y? No hay nada que proyectar, el resultado es 3 simplemente. Vamos al f de menos 2. Aquí está menos 2. Primero busco el x menos 2, ¿eh? El x igual menos 2. El x menos 2 está acá. Bueno, estando en x igual menos 2, me voy a la gráfica. ¿Pero a dónde voy a ir si ya estoy en la gráfica? ¿No es cierto? Si digo, anda el x menos 2, ¡pah! Llegas aquí. Anda la gráfica. Profe, ¿a dónde voy si estoy en la gráfica? Ah, ya, entonces ya no vayas a la gráfica, ya estás en la gráfica. Ahora proyectate al eje y. Estando en la gráfica, proyecta al eje y. Ahí sí puedes proyectar. Y el eje y estaría aquí, este punto, que es el y igual a 0. Recuerda que para arriba es 1, 2, 3 y para abajo es menos 1, menos 2. Aquí está el y0. Entonces te vas al x menos 2, te vas a la gráfica, pero ya estás encima de la gráfica. Ahora proyecta al eje y el y0. Aquí el y0. Y por último el f de 6. Agarras el número 6 y te llevas a la gráfica. Sigue la gráfica, sigue la gráfica, sigue la gráfica. Si es abierto, sigues pasando. Profe, ya se pasó. Sí, pero el problema es que no hay dónde poner. No hay gráfica. No existe un número que se asocie al número 6 con la gráfica para proyectarlo al eje y. No hay. Porque es abierto. Se va de frente a esa recta vertical. No hay manera de cómo conectar con la gráfica. Este de aquí no existe. Y si el número no existe, peor, pues si sumo con todo no se puede, ¿no? ¿Cómo voy a sumar algo que no existe con otros números? Acá dice que es 11. Es más falso que billete de 5 soles. Esa suma no se puede hacer. ¿Ya? La suma no existe. Falso. ¿Quedó claro la idea o alguna pregunta? No, claro, profe. Excelente. Bien. Terminamos el primer ejercicio. Seguimos avanzando. Vamos ahora a trabajar lo que corresponde a las funciones elementales. Tenemos algunas funciones que son elementales, básicas, que un estudiante debe conocer, como la función constante. Toda función constante, cuando tú graficas, es una recta horizontal. Una recta horizontal que pasa por un valor c. Ese valor c es la regla que se le asigna a la función constante. Por ejemplo, así.
f de x igual c. La función constante, su gráfica es una recta horizontal y es aquella función que en su regla de correspondencia no aparece la x. Solo aparece una constante numérica, pero x no vas a encontrar. El dominio claramente se ve que si yo proyecto la sombra me sale todos los reales. El rango, si yo proyecto esto al eje y, solo me sale un punto, que es el número c. Porque eso es evidente, ¿no? Un ejemplo, grafica esta función constante, no hay ninguna x, como verás, solamente te vas al número 4 en el eje y. Él es el 4. Y toda función constante siempre es una recta horizontal. En este caso, que pase por el 4. Ahí está. Esta es la gráfica de la función constante f de x igual a 4. Hay otras funciones elementales, como por ejemplo la función lineal. Las funciones lineales, su gráfica son líneas rectas oblicuas. Sí, hija, coméntame. Un momento, por favor, voy a volver. Lo que vamos a ver es la función lineal. La función lineal y es una función que sí tiene una variable. La x va a aparecer, pero la x va a tener una variable de exponente 1, siempre. Va a aparecer la x, puede aparecer un número a su lado o puede que no, el término independiente puede estar, puede que no, pero el x a la 1 tiene que estar sí o sí. La gráfica es una línea recta. La recta puede ser, ¿no?, en forma creciente hacia arriba o en forma decreciente hacia abajo. Eso depende del valor de a. El coeficiente del x se llama pendiente y la pendiente me indica cómo la recta está inclinada. ¿Ok? Es muy importante el manejo de la pendiente. Por ejemplo, en las construcciones, cuando hacen las construcciones, no sé, en un hospital, en un cine, cuando hacen pequeñas rampas para discapacitados, ¿no? Hay que tener, claro, la pendiente ahí de inclinación que debe tener la rampa para que una persona de repente que ande en silla de ruedas no pueda subir su rampa, ¿no? Si la pendiente es muy alta, pues va a ser complicadísimo que pueda subir sin ayuda. La rampa debe ser adecuada para que pueda subir la persona, ¿no? Y pueda movilizarse. Entonces, la pendiente se mide con el coeficiente de x. Si es positivo, la pendiente es creciente. La recta es creciente, ¿no? Si el valor de es negativo, la pendiente es decreciente, hacia abajo se va la recta. El dominio de toda función lineal siempre los números reales y el rango de la función lineal también son los números reales, siempre. Salvo el problema diga lo contrario. O sea, si no me dan ninguna condición o ninguna restricción, que a veces ocurre problemas que me dan funciones lineales y me dan una condición para x, ahí sí la cosa cambia. Si me dan condiciones para ese x, allá el dominio y rango también se altera. Pero si me dan una función lineal sin ninguna condición para x, siempre dominio y rango son los reales. Acá está una función. Por ejemplo, una estrategia para hacer un gráfico aproximado sería así. El número 3 te va a indicar por dónde pasa la gráfica. El independiente me dice que la gráfica pasa por el número 3 en el eje Y, en el eje vertical. Él me indica el punto de paso de la gráfica en el eje vertical. Y fíjate que el x tiene coeficiente 1. El número 1 me indica que la pendiente es positiva. Es una recta que va creciendo y pasa por el número 3 en el eje Y. Voy a poner el puntero láser en el número 3 como si fuera el punto de paso. Y por ese número 3 vas a ver que va a pasar una recta. Y la recta va a ser creciente. Va a estar hacia arriba, de izquierda a derecha. ¿Sabes? Una recta que va de izquierda a derecha y pasa por el número 3. Eso uno ya lo puede proyectar sin ni siquiera agarrar, bueno, sin agarrar lápiz, ¿no? Mirando, ¿no? Mirando la característica de la función. El dominio son los reales y el rango son los reales, sin que me den ninguna condición para x, ¿no? Otra función importante, aparte de la lineal, es la cuadrática. La cuadrática es cuando la x aparece con un cuadrado. Basta que el x se altere un exponente y ya la función cambia de forma. De hecho, ¿no? Cada exponente que vas cambiando, la forma se va alterando. ¿No? Al cuadrado, un cubo, una cuarta, va a empezar a ir cambiando la gráfica de la función. Yo pongo un cuadrado en la función cuadrática, la gráfica sale como una U y esa U se le llama parábola. Es parecido a una U, no es una U, pero se parece, ¿no? Una parábola. Cuando la función cuadrática, su coeficiente del cuadrado, el A, es un número positivo, la parábola se abre hacia arriba. Se dice se abre hacia arriba o también se usa la palabra cóncava, como que tiene una curvatura hacia arriba, cóncava, la palabra que se usa, ¿no? Eso lo van a usar cuando vean sus cursos de derivadas, por ejemplo. Ahí las concavidades de la función le van a pedir a ustedes. Pero eso se hacen con un lenguaje de derivadas. Lo van a ver en la universidad. ¿Ya? ¿La parábola sale hacia arriba o es cóncava hacia arriba? Se dice. Entonces, algo muy importante que usted debe saber calcular para una función cuadrática es el vértice de la función cuadrática. Ese vértice tiene mucho que ver con el valor mínimo de la función.
¿Cómo calculo ese vértice? Bueno, para hallar el vértice debo conocer las dos componentes, las dos coordenadas del par ordenado, sus dos componentes. La primera componente se calcula con esta regla, menos b entre 2a, donde la a y la b son los coeficientes de la función cuadrática. Y la segunda componente es solo reemplazar el valor de x, que es menos b entre 2a, en la regla de correspondencia. Es obvio, ¿no? Si tú reemplazas este valor de x acá, cuando tú resuelves te sale su correspondiente y, que es el segundo elemento del par ordenado. Es la definición de la función, ¿no? Para cada x le corresponde un y. Y yo reemplazo menos b entre 2a y me sale su correspondiente y, que es la parejita que forma al vértice de esta parábola. Tiene sentido cómo calcular el segundo. Ahora, ¿cómo nos moldean las preguntas? En las preguntas nos van a decir de repente, calcule el valor mínimo de la función. Y esa función va a estar siempre modelado con algo, ¿no? Puede ser una función costo, una función utilidad, ¿no? Puede representar capaz, no sé, la velocidad de cierto objeto, el recorrido del lanzamiento de un proyectil si es que la parábola fuera hacia abajo, o soltar una pelota y se desliza y llegar a su punto mínimo para luego levantarse. Los que practican skateboard, ¿no? Hace pequeñas rampas allá y salen volando con el skateboard. Y ese punto mínimo. ¿Cómo hallar ese punto mínimo? Para poder hallar el valor mínimo de la función, uno necesita primero calcular el x. El mínimo se alcanza cuando x vale menos b entre 2a. Y escucha bien, no estoy diciendo que el mínimo vale menos b entre 2a. Estoy diciendo que el mínimo se alcanza cuando x vale n. Cuando tú quieras saber cuánto vale el mínimo, tienes que reemplazar el en la regla de correspondencia. El valor mínimo de la función es cuando ya reemplazas. Para que se entienda bien eso, porque eso a veces genera confusión en las cuentas, ¿no? Este vértice tiene una componente en el eje x que vale menos b entre 2a. Esto de aquí no es el mínimo. El mínimo es la referencia de este punto en el eje y. Él es el mínimo valor que alcanza la función. Esto de aquí. Pero ese mínimo lo vas a alcanzar cuando x tome este valor. O sea, cuando tú reemplaces en el x menos b entre 2a. Allí vas a alcanzar ese mínimo. Entonces, el mínimo lo obtienes cuando x tome este valor. Ese es el lenguaje. No estoy diciendo que el mínimo sea menos b entre 2a. Estoy diciendo que el mínimo se alcanza cuando x es menos b entre 2a. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Un momento, chicos, por favor. Listo, muchachos. Entonces, así es como vamos a representar este mínimo, ¿no? Entonces, ¿dónde alcanza el mínimo la función? ¿Cuándo alcanza el mínimo la función? Cuando x es menos b entre 2a. ¿Y cuánto vale ese mínimo? Ya, cuando reemplazo ese x en la regla de correspondencia. Ahí me sale el valor mínimo recién. No es lo mismo uno que el otro, ¿ya? El lenguaje hay que tener cuidado acá. Siempre el dominio de la función cuadrática va a ser todos los reales y el rango de la función cuadrática, bueno, si tú proyectas, se ve que va a ir del más infinito hasta el valor más bajo de la función, que sería justo en este extremo. Y este extremo tiene que ver con f de menos b entre 2a. Ahí estaría el rango de la función. ¿Ya? F de menos b entre 2a hasta el más infinito, el rango. Un ejemplito. Voy a hacer un bosquejito, mira, para que se dé una idea. Importante que calcules el vértice. Primero calculamos el x vértice con la fórmula menos b entre 2a. ¿De acuerdo? Con eso comenzamos. Entonces, el a es el número 1, que es el que acompaña el x cuadrado. El b es el número menos 2 con todo y signo. El c no se usa, no es necesario. A y b nomás se usa. Sería menos el b, o sea, menos 2, entre el a, que es el 1. Cuando tú resuelves, te sale más 2. Ese es el x vértice. Si quieres el y vértice, vas a reemplazar el f en este valor. El f de 2. Sí, hola, coméntame. ¿No sería sobre 2a? ¿Verdad, no? Sí, tienes razón, discúlpame. Excelente, gracias. Lo hice a propósito, a ver si estaban atentos. La clásica de los profes, ¿no? Se equivocan y lo hice a propósito, dicen. Doble de A, gracias, hijo. Un 1, pequeño lapsus ahí. Se divide, sale 1 ahí. ¿Ya? Listo. Ese 1 ahora lo reemplazo en la regla de correspondencia. Sería entonces 1 al cuadrado menos el doble de 1 más 3. Hacemos las cuentas y te sale 2. Entonces, con esto yo construyo el vértice de la función, que sería formado por el x vértice y y vértice. La primera componente es 1 y la segunda componente es 2. Ese es el vértice. Voy a hacer un borrador, de ahí lo voy a borrar, porque es un borrador. El 1 para x
y el 2 para y. Ahí está. Ese es el vértice de la función. Ahora, como el valor de a es un número positivo, el a vale 1, si el a es mayor que 0, la parábola sale hacia arriba. Algo así va a ser, ¿no? Como una u que viene acá y se dobla. Es un bosquejo, ¿ah? No es el gráfico preciso. Por ejemplo, yo no sé el corte. El corte no sé si será por el 3 o más arriba, ¿no? O capaz la parábola viene así. No lo sé. No sé si el corte de la parábola con el eje Y es, o sea, del 3, el 4, no sé dónde está cortando. Si quieres precisión, ya hay que hallar los cortes con los ejes. Ahorita la clase no va por ese lado, ¿no? No queremos hacer gráfico de funciones porque ahí sí hay que explicar más detalles. Los cortes, sobre todo los cortes, ¿no? Hacia dónde corta la parábola. Es un aproximado. Por lo menos has visto cómo se ubicó el vértice. 1, 2. Y tenemos que si el coeficiente del cuadrado es mayor que 0, tenemos que la parábola se abre hacia arriba. ¿Ya? Acá está un bosquejo entonces. Ahí está. Bueno, acá dice que pasa entre el 3 y el 4, ¿no? Por ahí. Existe, por ejemplo, una herramienta en la web que es muy buena también para poder ver gráficas con precisión. Y sí sale con precisión. Tú solamente tienes que digitar la función y ya digamos, esta página o este programa, que es una página gratuita, te coloca nomás esto y a la misma página te da el gráfico, ¿no? Lo voy a hacer rapidito, no está de más que conozcan eso. Les va a servir en la universidad para que verifiquen si sus gráficos son correctos. Mire, x cuadrado menos 2x más 3. Vamos a abrir la página. Si ya lo conocen, excelente. Esto va para los que no conocen. En el Google pone lo que es el GeoGebra. Le das clic y le buscas GeoGebra clásico. Les va a salir esta pequeña página. Repito, es gratuita, no hay que crear cuenta, nada. Y aquí le dan un clic para poder digitar, ¿no? Y le bajen, cuando dé clic acá para colocar una digitación, abajo le va a aparecer como un teclado chiquito. Ahí le da clic y le sale un teclado. Esto digita, ¿no? Aquí usted puede colocar f de x, por ejemplo, yo estoy digitando el f de x con la computadora, obviamente, y le pongo el igual. Y abajo ya voy digitando. Pongo el x elevado al cuadrado. Mira, pongo x y ya me sale en línea recta, que es la función identidad. Voy a poner el cuadrado y ya tengo la parábola. Conforme voy escribiendo, ya la gráfica se va formando. Y la x al cuadrado menos 2 veces x, le voy armando, más 3. Más 3. Y listo. Perdón, puse 33, ¿no? Era más 3. Más el número 3. Ya está bien. Ahí está la gráfica. ¿Te das cuenta? Borro el X y aquí yo voy, puedo arrastrar, machuco el clic izquierdo y arrastro la gráfica. Y la puedo explorar, ¿no? Mirar más arriba, mirar más abajo. Puedes ampliar, bueno, verlo de una vista más alta o verlo de una vista más ampliada. ¿Sí? Y hay más detalles que se pueden hacer. Se pueden hacer figuras geométricas, triángulos, esferas, elipses en 3D también. Varias cosas interesantes. No está de más que en un rato libre, como haciendo ahora, puedan explorar esto. Les va a servir mucho en la universidad para que se hagan ideas geométricas. Hay cosas que en la universidad se calculan y no se pueden ver. Con eso ya lo puedes ver, pues, ¿no? Solo digitando la ecuación. Vuelvo acá. Se llama el GeoGebra. Sigo. Entonces ya tengo la función cuadrática, ya sé que el dominio y el rango, ya tenemos la gráfica, les he explicado cómo graficar hace un momento usando el vértice de la parábola, inclusive lo pueden dibujar con un programa matemático, ¿no? En mis tiempos no había esto, en mis tiempos tenía que todo a mano, ¿no? Ahora ya tienen ustedes un poco más de tecnología para esto. Bien, vuelvo acá. Aquí, por ejemplo, tenemos otra vez otro caso donde el coeficiente de la función cuadrática de la parte del cuadrado, el a es un número menor que 0. Si es que el a es un número menor que 0, la parábola se va hacia abajo. Tiene un orden hacia abajo, se dice concavidad hacia abajo, ¿no? Tiene una curvatura hacia abajo. El vértice es el mismo, se calcula con menos b entre 2a y la otra componente se calcula reemplazando él en la regla de correspondencia, ¿no? En este caso hablamos de un valor máximo, ya no es un mínimo, un valor máximo. Y lo mismo que hace un momento, ¿no? El máximo se alcanza cuando x toma este valor. No estoy diciendo que este x es el máximo. Si quieres saber el máximo, tienes que reemplazar él en la regla de correspondencia y ahí obtienes el máximo valor de la función. El dominio son los reales, el rango sería del menos infinito hasta la parte más alta que sería f de menos b entre 2a. Es el correspondiente en el eje y, hasta ahí llegaría. La gráfica es la misma idea, tienes que hallar el vértice de la parábola. El mismo enfoque se hace, ¿eh? El x vértice lo calculas con menos b entre 2a. El a recuerda que es el número menos 1. Pongo 2 y menos 1, y el b es el número 2, el a y el b. Entonces, con el menos delante de la fórmula, dividiendo esto me sale 1.
El Y vértice recuerda que es reemplazando el 1 en todos los X. O sea, en todas las X, en la regla de correspondencia, lo cambias X por 1. Más o menos siguiendo ese patrón, la gráfica tendría así. Ojo, si el A es negativo, parábola hacia abajo, cóncava hacia abajo. El 1, acá está, mire, el 1 se relaciona con el número 9. ¿Ves? El 9 va a salir acá. Listo. Ya tenemos un poquito más de funciones elementales. Ya hemos visto la función constante, que es una línea horizontal sin el X, la función lineal cuando el X tiene 1, la función cuadrática cuando el X tiene 2, ahora sigue la función cúbica. Pero vamos a ver la más sencillita. La función cúbica, la más básica de todos, es cuando aparece solo X al cubo y no aparece nada más. Puede aparecer más cosas, ¿eh? Puede aparecer el X cuadrado, el X a la 1 y el independiente, ¿no? Y es una función cúbica completa, ¿no? Todito. Pero la más sencilla es que esté solo el X cubo con coeficiente 1. Si eso ocurre, este es su gráfico. Y no está de más que lo conozca, porque esta función es importante también cuando ven el tema de las derivadas y las concavidades. Ese es el primer ejemplo que van a ver, cuando estudien derivadas y concavidad de curvas. ¿Por qué? Es que mira, esta curva, por ejemplo, recuerda que hace un momento te he explicado algo que te decía así, ¿no? Una parábola que va hacia abajo es cóncava hacia abajo, se dice, ¿no? Y una parábola que va hacia arriba es cóncava hacia arriba, el lenguaje que se usa. Y si tú miras esta parte de la curva, está tomando una forma de una concavidad, aparentemente debería doblar para que vaya hacia abajo. O sea, parece una cóncava hacia abajo. Pero cuando llega al cero, ya toma otra forma de curvatura. Ha cambiado de curvatura. Es como si fuese una cóncava hacia arriba. Pareciera que es una cóncava hacia arriba. Claro, del cero a la derecha parece una cóncava hacia arriba, pero del cero a la izquierda parece una cóncava hacia abajo. O sea, en el cero hay una perturbación en la curvatura. Eso se llama cambio de concavidad. Y ese punto se llama punto de inflexión. Es un punto donde como si hubieran golpeado la gráfica y hubieran doblado, han cambiado el doblez. Por eso es importante, por lo menos a este nivel, conocer este tipo de función. F de x cubo es una función donde en el número 0 hay un cambio de concavidad. Al menos es bueno que lo conozcan ya. El dominio de la función son los reales, el rango de la función también son los reales en esta función, en este tipo de función. Y de ahí ya se siguen, ¿no? Las funciones de cuarto grado, quinto grado. Conforme los grados van aumentando, las gráficas siempre van a ser trazos continuos, eso sí. Profe. Van a ser como si fueran serpentinas. Sí, comenta, mija. Profe, un toque puede volver para... ¿Ahí? Entonces, ya cuando el grado empieza a aumentar, grado 4, grado 5, se van a formar como si fueran serpentinas. Dependiendo cómo aparezcan los coeficientes de las demás variables, la forma va a ir cambiando, pero son trazos continuos. No van a haber huecos. Son trazos que tú lo puedes hacer con tu lápiz y papel sin necesidad de levantar la punta del lápiz. No todos los gráficos tienen esa belleza. Todas las funciones polinómicas son trazos continuos. O sea, tú puedes dibujar su gráfico sin levantar la punta del lápiz. Hay otro ejemplo, mira. No debo levantar la punta del lápiz para esto. No todas las funciones tienen esa particularidad. Hay funciones donde salen por pedacitos. Una función clásica, capaz en trigo ya han hecho funciones de repente, la función tangente, ¿no? La función tangente, cuando tú quieres dibujar, sale una hoja así. Y la otra hoja es así. Entonces, no puedo pasar de aquí a la otra sin necesidad de levantar la punta del lápiz. Ahí ya no hay continuidad. Se pierde el proceso de continuidad. Que es un lenguaje que también va a usar en la universidad, funciones continuas. Eso se puede también usar unas técnicas matemáticas para demostrar cuándo se hace un trazo continuo y cuándo no. En el caso de las polinómicas son funciones muy bonitas. Todas sus gráficas tienen trazos continuos. Todas. Son como si fueran serpentinas, muy bonitas. Bien, vamos a los problemas ahora sí. Ya hemos visto un poquito de las funciones y gráficas elementales. Problema número 2. Disculpen. Me dan esta función con dos reglas de correspondencia, le van a llamar función definida por tramos. Cuando una función es definida por tramos es aquella función que tiene varias reglas de correspondencias y el dominio de esta función por tramos es la unión de todos los dominios. Los dominios están a los costaditos, los valores de x. Y el rango es la unión de todos los rangos. Entonces, por ejemplo, quiero el rango de esta función. ¿Cómo lo haría esto si viene en mi examen en el ordinario o dentro de admisión? ¿No? En el ordinario o en la admisión. Lo que tiene que hacer es trabajar tramito por tramito. Primero voy a calcular el rango de la primera rama. Luego el rango de la segunda rama. Otros también llaman función por ramas. Son nombres nada más. Por ramas o por tramos. Comienzo. Para calcular el rango de la primera rama, yo necesito construirlo a partir del x. Yo sé que el x está entre menos 1 y 5. Voy a construir esto. Pero no nos conviene que el x aparezca dos veces. Así que previamente hacemos un artificio. Vamos a juntar estas x en una sola. Para hacer construcciones, la x tiene que estar solo una vez. Esa es la sugerencia.
Voy a usar esta referencia de menos 1 a 5, que es el dominio. Bien, hagamos la construcción. ¿Cómo hago que el X se junte en uno solo? Le aplico la técnica de completar cuadrados. O sea, voy a formar un binomio cuadrado. Para eso, al coeficiente de X, al 4, lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Mentalmente ayúdame. 4 dividido entre 2 sería 2, pero al cuadrado me saldría 4, que es lo que voy a sumar y restar. Le sumo 4 y le resto. Si usted suma al 4 y le agrega la parte de blanco, estos tres primeros términos se forman un binomio cuadrado. Ahí voy a aplicar el método de la fe. Voy a tener fe que te acuerdas que él es X menos 2 al cuadrado. Es un binomio cuadrado. Y este menos 4 baja. Este menos 4 baja. Entonces, esta expresión que tiene X dos veces lo puedo convertir en esta expresión con una sola X. Hago el cambio. Ya está. Ya hice el traslado ya. ¿De acuerdo? Luego de haber hecho el traslado, hacemos la construcción. Vamos a construir esta regla de correspondencia, ¿no? Es la misma regla de verde, solo que la hemos modificado, pero con esta condición. El X se encuentra entre menos 1 y 5, ¿recuerda? Empezamos. ¿Qué le voy a hacer al X? Le resto 2, y luego al cuadrado, y luego le resto 4. Le resto 2, sería menos 3, le resto 2, sería 3. Voy a elevar al cuadrado, pero uno es negativo y otro es positivo. Cuando elevas al cuadrado y los signos son opuestos, en la izquierda se pone mayor o igual que 0. Y en la derecha eliges el mayor cuadrado. Si elevas al cuadrado a la izquierda, 9. A la derecha, 9. Son iguales. Te quedas con el 9 que tiene la igualdad. Con él te quedas. Ahora, cuidado con eso, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo un X que se encuentra entre el menos 5 y el número 3, digamos, tú elevas al cuadrado. Cuando elevas al cuadrado, siempre le pones mayor o igual que 0 si es que los signos son diferentes. Si los signos son iguales, tiene otra propiedad, que ya lo vimos en la semana 2. Te estoy haciendo recordar con los signos diferentes. Si los signos son diferentes, le pones mayor o igual que 0 y en la derecha eliges el más grande cuadrado. Su cuadrado de él es 25, su cuadrado de él es 9, me quedo con el 25, que es el mayor, con su misma desigualdad. Y este desaparece. En este caso, el cuadrado me salía 9, el cuadrado me salía 9, hay empate. Si hay empate, me quedo con el que tiene igual. El otro desaparece. Eso es lo que te he dicho, ¿no? Si hay empate, me quedo con el que tiene la igualdad. Bien, ya estoy acá. Le resto 4 ahora. Si le resto 4, me sale menos 4 y acá me sale 5. Y justo esto que aparece aquí es el F1, el primer tramo de la función. El primer tramo se encuentra entre el menos 4 y el 5. Él sería el rango. Porque ya construía el primer tramo. Ya construí. Vamos por el segundo tramo. El segundo tramo sí es más sencillo, porque el segundo tramo ya el X aparece una sola vez. No necesito hacer un artificio como este. Este artificio de completar cuadrados se hace cuando aparece la cuadrática, en ese caso particular. En este caso es lineal, no aparece dos veces la X. Bien, entonces vamos a la construcción. En el segundo tramo voy a construir esta función y tengo como dato que el X se encuentra entre 5 y 8. Ahí está. ¿Qué le voy a hacer al X? Lo multiplico por 2 tercios y después le sumo 5 tercios. Todo por 2 tercios. Si multiplico por 2 tercios sería 10 tercios. Si multiplico por 2 tercios sería 16 tercios. Multiplicando. Le sumo 5 tercios. Súmale 5 tercios a la izquierda y a la derecha. Ya está. 10 más 5 es 15, entre 3 es 5. Suma de fracciones homogéneas. 5 sale ahí. 16 más 5, 21. 21 entre 3 es 7. Fracciones homogéneas. Y ya tengo que esta regla corresponde al segundo tramo. El segundo tramo está entre 5 y 7. El rango de la segunda parte. Ahora, el rango de la función inicial sería la unión de los dos rangos. Así lo dice la definición. Une el menos 4, 5 y el 5, 7. Es cuestión de hacer un gráfico y verificar que la unión de ambos te genera menos 4, 5. Ahí está. El 5, 7. Ahí lo vas a ver. Junto los dos. El verdecito y el rojito. 4, 5, 5, 7. Sería del menos 4 al 7, ¿no? La unión total. Ese es el rango de la función. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. No. Excelente. Sí, no hay pregunta, ¿no? Sigo. Pregunta número 3. Y dice así. En cierta ciudad la temperatura en grados centígrados se da T horas después de las 00 horas, dice, ¿no? O sea, la temperatura en T horas después de las 00 horas está representado por esta función. Tomando en cuenta que ese T horas va de 0 a 24, o sea, un día completo, ¿no? Desde las 00 horas hasta las 24 horas, en un día completo. Si usted quiere, por ejemplo, saber cuál es la temperatura a las 4 de la mañana, el T chiquito le pone 4. Contrasta 4, calcula, y tiene la temperatura a las 4 de la mañana, ¿no?
¿Quieres la temperatura a las 5 de la tarde? Entonces yo digo, a las 5 de la tarde, desde las 00 horas han pasado 17 horas. Al T chiquito le pongo 17. Calculo y ya tengo la temperatura. Determine la mínima y máxima temperatura del día. Vamos a definir bien esto con mucho cuidado. Bien, ¿eh? El T chiquito, ¿de acuerdo? El T chiquito tiene que ver con el dominio, porque el T chiquito es la variable independiente, que siempre aparece en el paréntesis, la independiente, ¿eh? Y la independiente siempre tiene que ver con el dominio. El T chiquito y el dominio. Y tiene que ver con el tiempo en horas, ¿no? Es el tiempo en horas. Mientras que el T grande, el T de T, el grandazo ya, ese ya no es el dominio, tiene que ver con el rango. Es como si fuera el Y, ¿no? Recuerda que el T chiquito es como el X y el otro es como el Y. Y el otro es el rango. Y el rango tiene que ver con la temperatura. Y la pregunta dice, ¿hay la mínima y máxima temperatura? Llevando eso al lenguaje de dominio y rango, me están preguntando hallar el mínimo valor del rango y el máximo valor del rango. Eso me están preguntando. Si lo veo en el modelo dado, me están pidiendo mínimo y máximo de la temperatura. Pero si lo veo en lenguaje de funciones, me están preguntando el mínimo y el máximo del rango. O sea, sí hay que entenderlo, ¿no? Tiene que saber llevar un problema en el contexto matemático y el modelo de ECO, ¿no? Esta es la parte donde uno tiene que manejar ambos caminos, ¿no? El contexto del problema y el contexto matemático. Bien, entonces, hallar el mínimo y máximo valor de la temperatura es equivalente a decir el mínimo y máximo valor que tome el rango. Entonces, hallemos el rango. Busquemos el mínimo y máximo y tendré el mínimo y máximo valor de la temperatura. Vamos, solución. Ya me dan la condición de la variable independiente, que es el t, que es parte del dominio. El t ya me lo dan, así que yo voy a construir este t, esta función. ¿Qué le voy a hacer? Le resto 16, le saco valor absoluto, lo multiplico por un medio negativo y le agrego 30. Eso es lo que voy a hacer. Digo así. Como el t está entre 0 y 24, le resto 16 a todo. Si le quito 16, me da menos 16, le quito 16, me sale 8. Le voy a sacar ahora valor absoluto. Cuando tú sacas valor absoluto, cuidado ahí, si uno es menos y uno es más. Cuando yo tengo un número negativo, por ejemplo el número 5, negativo, y tengo el número 3, si yo saco valor absoluto, en la izquierda voy a poner siempre 0. Profe, ¿por qué? Tú dices nomás, esa es propiedad. La propiedad me dice que si uno es negativo y positivo, valor absoluto, en la izquierda pones positivo. Y en la derecha vas a poner el más grande. ¿Valor absoluto de menos 5 o valor absoluto de 3? ¿Quién es el más grande? Obviamente el del 5, ¿no? Recuerda que se vuelve el 5 positivo. Y él supera el del 3, que es 3 positivo. Me quedo con el mayor, con su misma desigualdad. Depende de quién sea más grande. En mi caso tendría así. En nuestro caso sería de la siguiente forma. Voy a borrar esto, ¿ya? Por ejemplo. Igual la clase está grabada, ahí puedes ver esta parte que escribí. Listo. Acá está la propiedad. Si un número es negativo y otro es positivo, cuando saque valor absoluto, en la izquierda se pone mayor o igual que 0 y en la derecha el máximo de esos valores absolutos. Ahora sí, saco valor absoluto, en la izquierda mayor o igual que 0 y el más grande sería con 16, con su misma desigualdad. El 8 ya fue ya. Me quedo con esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Multiplico por menos un medio. Cuando multiplicas por un número negativo, la desigualdad va a cambiar de sentido. Observa. Menos un medio por 0 es 0, menos un medio por él, y menos un medio por él sale menos 8. Pero las desigualdades se han invertido de sentido. Y esto es porque he multiplicado por menos un medio. Bien. Luego de multiplicar por menos un medio, le agrego 30. Si le agrego 30 al 0, es 30. Le agrego 30 a él, me sale 22. Y le agrego 30. Cuando agrego 30, ya construí la regla de correspondencia. Ya tenemos al T de T, donde hemos dicho que el T de T representa la temperatura. El T de T es la temperatura, lo que también estamos llamando rango. ¿Cierto? Hemos hallado el rango de la función. Entonces, obviamente, la temperatura más grande sería 30 y la temperatura más chiquita sería 22. El rango va de 22 a 30. Donde lo mínimo sería 22, que es la temperatura mínima, y lo máximo sería 30. Ya está. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Excelente, Cristian. Listo, seguimos. Vamos a seguir avanzando. Mira la hora cómo avanza. 11. Dime, hija, coméntame. Por favor, ¿podría repetir la parte del 30, please? Del 30. Hola, Jael. No te había visto. La parte del 30. Esta, ¿no? Le hemos sumado 30 a todos, hija. Le sumé 30 al 0, 30. Le sumé 30 al menos 8, salió 22. Le sumé 30 a toda esta fracción,
y quede esta expresión. Ahora, toda esa expresión que ves en pantalla, esto de acá, obsérvalo bien, es igualito que esto. Es lo mismo, ¿ves? Entonces yo puedo decir que todo esto representa el TDT. El TDT va de 22 a 30, o sea, la temperatura, en otras palabras. Lo más chiquito de la temperatura es 22 y lo más grande de la temperatura sería 30. Mínimo, máximo. ¿Quedó claro, Ángel? Sí, Ahí. profe. Sí. Y una consulta más. Sí. Cuando tú sacas el valor absoluto en la parte del 16, o sea, es como que si es que se vuelve cero la parte y el otro número normal, ¿verdad? Cuando uno es negativo y otro es positivo, en la izquierda se pone 0 siempre. Y en la derecha eliges el máximo, el más grande que era. La ley del más fuerte, digamos. Gracias, profe. ¿Sí? Listo. No te preocupes, hija. Sigo. Siguiente pregunta, pregunta 4. La pregunta 4 dice, determine la gráfica de la función cuya regla de correspondencia viene dada por esta expresión. Esto de acá se puede dibujar usando traslación de gráficas. Si usted ya conoce la gráfica del valor absoluto y conoce hacer traslaciones y reflexiones, esto sale rápido. Yo no voy a hacer ese camino porque no hemos explicado eso en clase y no la intención no es abrumar con tanta teoría. Vamos a usar lo que sí estamos haciendo. Por ejemplo, el valor absoluto lo hemos visto en la semana 4. Y hemos visto que dentro, dependiendo cómo se comporte dentro, el valor absoluto va tomando comportamientos. Por ejemplo, si adentro es positivo, el valor absoluto desaparece, por ejemplo, ¿no? Y si el de adentro es negativo, el valor absoluto desaparece, pero adentro queda multiplicado por menos. Eso lo vamos a hacer acá. Digo así, si x menos 2 es mayor o igual que 0, o sea, si es positivo, empecemos por ese lado, si es positivo, la barra se va. Se va la barra, pero como hay un menos delante, voy a poner un paréntesis, ¿no? El paréntesis sí va a estar. Porque de hecho se va la barra, pero el menos va a afectar a todos los que está dentro todavía. Ahora, si el x menos 2 es negativo, es menor que 0, la barra desaparece y sale un menos delante. O sea, aparte de este menos, hay otro menos que va a aparecer, pero entre paréntesis el x menos 2. Esto de aquí no cae del cielo de milagro, esto es porque son propiedades del valor absoluto que se vio en la semana 4. Ahora voy a desarrollar cada uno. Acá menos por menos sería más, saldría 5 menos x, desarrollando. El 2 pasa a sumar y tengo esta expresión. El otro caso es parecido. Menos por menos sería más, sería 3 más el menos 2 sale 1, 1 más x. Habría que desarrollar para que te convenza que es 1 más x. Y acá el 2 pasa ya a sumar, x menor que 2. Ahí está. Todo esto se obtiene solo desarrollando. Ahora vamos a dibujar la función, que está hecho por tramos. Para dibujar, comenzamos con la de abajo. Hago una pequeña tabulación. Las funciones lineales, porque ambas son lineales, se grafican fácilmente tabulando. Para la tabulación puedes colocar dos valores cualesquiera. Yo astutamente voy a comenzar con el número 2. A pesar que dice menor que 2. Y menor que 2 no debería tomar al 2, pero lo voy a considerar. Voy a tomar el número 2. 2 más 1 sería 3. Sin embargo, el hecho de considerarlo no implica de que voy a hacerlo en mi gráfico así por hacer. No, voy a tomar acá precaución. Ese 2 tiene que ser abierto. Esa bolita es abierta. Porque el 2 no puedo tomarlo. Yo lo he tomado solo para ver qué ocurre con el par que voy a formar. He encontrado el par 2,3, pero es un par abierto. Ahora, cojo un punto que sea menor que 2. Puede ser cualquiera, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 1000, menos 1.000.000 si quieres. Acá le han puesto, por ejemplo, mira, el 2,3 ya está aquí, ¿eh? El 2 y el 3. Le han puesto un punto abierto. ¿Te das cuenta? Lo que hablábamos acá, de color verde. Apareció como un lunar ahí, casi se me escapa. Retrocedo, no había nada, ahora ahí está, punto abierto. Bien, ahora sí, voy al siguiente valor, un número menor que 2. Aquí le han puesto como ensayo el número menos 5, pero puedes poner cualquiera. No es un número exclusivo, cualquiera puedes poner. Menos 5 en la regla, menos 5 más 1 sería menos 4, ya tengo este par. Menos 5 menos 4 lo veo por acá. Menos 5 en el eje X, lo voy a bajar hasta el menos 4 del eje Y. Este punto, donde está el puntero del láser, va a aparecer. Voy a salir, ahí está, ¿ves? Tengo un punto cerrado, tengo un punto abierto y hago un trazo. Se supone que como es menor que 2, esto va a ir hacia atrás, ¿no? Hasta el menos infinito. La recta va creciendo así, ¿no? La recta va hacia abajo, ¿eh? Eso sí, no va a ir más arriba porque es menor que 2. O sea, del número 2 que está aquí para atrás es el dibujo. No es para adelante. Para adelante es la gráfica de arriba, es otra. Hago otra tabulación para la gráfica de arriba. Dice mayor o igual que 2. Vuelvo a tomar el 2. Sería 2 para X. Reemplazo. 5 menos 2 sería 3.
En este caso sí voy a tomar el cuidado de indicar que este 2 sí es cerrado, una bolita pintada. Aquí es distinto, porque acá sí dice igualdad. Con desigual se dice cerrado. Entonces el 2,3 cerrado, vamos a ver si aparece aquí. El 2 con el 3, aquí se va a cerrar. Uno era abierto, 2, 3, el otro lo cierra. A ver, mire, este punto debe cerrarse. Voy a hacer un clic más. A ver, ahí está, se cerró, ¿viste? Hace un rato estaba abierto, ahora lo voy a cerrar. El punto se cerró. Este punto ha cerrado al otro que estaba abierto. Ahora cojo un punto más grande que 2 cualquiera, cualquier número, acá le han puesto 8. 8 en el X, menos 8 más 5 sería menos 3, ahí está. 8 y menos 3 lo junto, acá está el número 8 y el menos 3 acá está abajo. 8 menos 3. Ese punto va a estar aquí, donde está el puntero láser. Ahí hay un punto de verde. Saco el puntero, ahí está. Trazo la recta de este extremo a este punto. Y ya tengo la gráfica de esta función. Ahora hay que buscar la clave. De hecho, la D no va a ser. La D está muy chata, no me da la laza. La C podría ser, a ver, la C. No, la C no puede ser porque acá la gráfica pasa entre menos 2 y menos 1, ¿no? Aquí está pasando más allá del menos 2. ¿Es la A o es la B? Aquí debe estar. ¿Qué opinas? Una pregunta. El primer que está tomando como 2 abierto con el Y3, colocan supuestamente el punto como abierto, pero ¿por qué se basa en ese punto como un extremo? Ajá. Ah, me baso como un extremo porque cuando nosotros analizamos el valor absoluto habían dos casos. O era mayor o igual que 0 o era menor que 0. Si era mayor o igual que 0, nos salió este análisis. Si era menor que 0, me salió este análisis. Luego despejé el número 2 y me quedó esta expresión. Luego despejé el número 2 y me quedó esta expresión. Entonces, hay una historia que ocurre antes del 2 y otra historia que ocurre después del 2. Antes del 2, este es el comportamiento de la gráfica. O sea, del 2 para atrás se comporta así. Y después del 2 se comporta así. O sea, este 2 salió a partir de este análisis del valor absoluto. De aquí sale el 2. Así, y de ahí vino por acá. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, todo salió de aquí, de este valor. De ahí salió ese 2. Bien, listo. Entonces, la gráfica correcta creo que es la B, ¿no? Espero que todos estén convencidos. Y eso es por la altura. Miren, en este gráfico, la altura, el cachito, disculpando a algunos presentes por el cachito en la parte alta está a la altura del 4. En cambio, el cachito acá está a la altura del 3. Así que el cachito sería el de aquí, este, ¿no? Disculpando siempre con la gente. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Todo claro, profe. Listo, ya está. Listo, sigo. La clave la venta. Pregunta 5. No, Carmen, no que... ¿Qué pasó, Carmen? ¿No quedó claro o era el problema del cachito? Cuidado, ¿eh? Sí quedó claro, profe. Ah, ya, entonces el cachito. No importa, hija. Lo importante es que vas a ingresar. Él no. Sigue. Número 5, seguimos. Una empresa tiene proyectado entrar al mercado de tablets el próximo año. Esta pregunta sí hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Los cachitos, dice Cristian, presente, dice Cristian. Una empresa tiene proyectado entrar al mercado de tablets el próximo año. ¿Ya? Por ello realiza estudios de producción e ingresos, los cuales estiman que el costo de producir una tablet será 360 soles y el costo fijo será de 12.000 soles al año. Esta primera información de acá es la parte de los costos. La segunda información, el ingreso en soles que obtendrá la empresa por la venta de Q-tablets es modelada por una función cuadrática. El ingreso máximo que recibirá la empresa será de 125.000 soles. A continuación se muestra la gráfica de la función ingreso. Q es la cantidad de tablets y de Q el ingreso de la venta de Q-tablets, ¿no? Acá hay dos etapas que analizar. La primera etapa, que es el primer párrafo, habla de los costos. La segunda etapa, hasta el gráfico, habla de los ingresos. Son dos situaciones distintas, ¿eh? Que son los eventos que ocurren cuando uno hace empresa. Primero, al hacer empresa, uno hace proyecciones. Mira el capital, ¿no? Ves alquiler, pago de personal, luz, agua, materia prima, ¿no? Dependiendo de qué quieres hacer. Ese es el costo, la primera etapa. Después que has hecho tu inversión y todas tus proyecciones de gastos, ya viene la segunda etapa. Ya cuando la empresa está encaminando, empiezas a hacer las ventas. Y empiezas a dar tus ingresos. Son dos etapas distintas. El antes de y el después de. Y la última etapa, viene la etapa en la cual ya
viene a ver tus ganancias, tus utilidades, que justamente viene aquí, ¿no? Dice, ¿cuántas tablets como mínimo la empresa debe producir y vender en el año para no obtener ganancia ni pérdida? Y esto no tiene que ver con el costo ni con el ingreso, tiene que ver con la ganancia, con la utilidad. Y no obtener ganancia y no obtener pérdidas es que mi utilidad sea cero. Cuando tu utilidad es cero es porque no ganas ni pierdes. Pero están involucrados tres sucesos económicos. Está involucrado el costo, el ingreso y la utilidad. Y lo voy a poner por etapas. Primera etapa es el costo, segunda etapa es el ingreso y la tercera etapa es la utilidad. Es la tercera etapa, donde tú ves si ganas o pierdes. Vamos a empezar por donde está la información más interesante, el ingreso, que hasta con dibujo me han dado. Dice acá que el ingreso en soles que obtendrá la empresa por la venta de Q-tablets está modelada por una función cuadrática. Están las tres etapas y ahí está el ingreso. Es una función cuadrática, tiene que haber un cuadrado, un exponente 1 y un independiente, con coeficientes A, B y C. Y es el ingreso, Q es la cantidad. El ingreso en soles que obtendrá la empresa por la venta de Q-tablets es modelada por una función cuadrática. El ingreso depende de la cantidad de tablets, claro, ¿no? El ingreso depende de cuántas tablets vendes. Si vendes una tablet, hay un ingreso pequeño. Vendes 1000 tablets, hay un ingreso mayor. Tu ingreso depende de la venta de los tablets. El ingreso depende de la cantidad Q. Q es la variable independiente y la variable dependiente. Ahora vamos al gráfico. En el gráfico voy a sacar lo que te comenté hace un momento, ¿no? Si yo tengo una función y tengo parámetros, yo debo buscar, en este caso en el gráfico, los elementos que yo conozco, los pares que yo conozco para calcular cada uno de los parámetros. Por ejemplo, el más sencillo es este de acá, donde está el puntero láser. Este punto le pertenece a la gráfica, que es el punto 0,0. ¿Ya? O sea, 0 en Q, 0 en el ingreso. Eso tiene un significado muy sencillo. Cuando el Q es la cantidad, recuerda, cuando la cantidad de tablets que yo vendo son ceros, el ingreso que yo tengo también es cero. Obvio, ¿no? Si no vendo nada, no ingresa nada, ¿no? Obvio. Entonces yo voy a hacer así. Dato. Cuando tenemos cero en la cantidad vendida, cero será la cantidad, cero será el ingreso. Si Q es cero, el ingreso es cero. Reemplazo. A por 0 al cuadrado, B por 0 más C. Todo esto me sale que C es 0. Ya tengo ese. Esto de acá se elimina. Segundo dato que puedo ver acá. Por ejemplo, dice, el ingreso es máximo cuando hay... El ingreso máximo que recibirá la empresa es de 125.000 soles. Y acá se ve, ¿no? El máximo ingreso es 125.000 soles. Y eso ocurre cuando se venden 250 tablets. Por reemplazo, si el Q es igual a 250, el ingreso máximo es 125.000. Del gráfico lo podemos ver y también de esta información. Reemplazo 250 en Q, 250 al cuadrado por A, 250 por B, ya no le pongo la C, igual a 125.000. No le pongo la C porque la C vale 0. Simplifico, todos tienen 250, 250 a todito. Si le saco 250, te va a quedar 250 en el primer término, 250A, te queda B y acá te queda 500. Ya tengo una ecuación. He usado dos puntos importantes, el punto que estaba en el origen de coordenadas y he usado el punto máximo. Me falta un tercer punto. Y te cuento, si tienes 3 parámetros, necesitas 3 datos. Ya tengo el primer dato, ya tengo el segundo dato, me falta el tercer dato. El tercer dato lo voy a sacar del eje de simetría. Toda parábola tiene un eje de simetría. El eje de simetría se encuentra a la altura del vértice. ¿Qué significa eso eje de simetría, profesor? Significa que el lado izquierdo y el lado derecho es lo mismo, es como si fuese un espejo. El eje de simetría es un eje que se comporta como un espejo. Por ejemplo, en la base, aquí, si él es el eje de simetría, del 250 a este extremo hay 250 unidades, que es el corte en el eje X. Del 250 al otro extremo, al otro corte, también debería haber 250 unidades. Por lo tanto, acá está el punto 500. 500,0 a la altura del 0. 500 a la altura del 0 del eje Y. Ese es otro dato, mira, acá está. El eje simétrico se tiene esto. Cuando la cantidad producida es 500, el ingreso también es 0. 500 se produce, o se vende, perdón, ingreso 0. ¿Vale? Es lo que me dice el gráfico, la información del gráfico. Ese 500 lo reemplazo en Q. 500 al cuadrado por A, 500 por B, ya no le pongo el C, me tiene que dar 0. Simplifico todo, le saco 500 ABA, de arranque nomás, 500 ABA sería 500, 500 ABA sería 1, 500 ABA sería 0. Entonces me va a quedar algo así, 500A más B igual 0.
Tengo dos ecuaciones, me conviene resolver restando las ecuaciones para que la B se cancele. Si tú lo restas y lo operas de este 1 y este 2, obtienes lo siguiente. Es cuestión de restar, ¿eh? Antes de seguir, ¿me están entendiendo hasta acá? Para no repetir todo porque el tiempo no va a alcanzar, ¿eh? Aprovechen en preguntar de una vez. Antes de restar las ecuaciones. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta de cómo he conseguido el C y estas dos ecuaciones? Sí se entiende, profe. Se entendió, profe. Sí, excelente. Entonces, sigo restando. Entonces, cualquier pregunta sería de aquí para adelante, ¿eh? Si es que hubiese más adelante. Resto él con él. Cuando vamos a restar sería 500 menos 250, 250. Cuando resto el B, me sale 0, se elimina, y 0 menos 500 sería obviamente menos 500, ¿no? Cuando resto. Sería 250 menos, igual a menos 500. Ya está. El 250 lo paso a restar, el A es igual a menos 2. Pero si el valor de A es igual a menos 2, lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Acá está fácil, creo. Si este A es igual al número menos 2, se multiplica. 500 por menos 2 sería menos 1000. Lo paso a sumar, sería más 1000. El valor de B sería más 1000. Y con eso encontré petróleo, porque ya encontré la función cuadrática con todos sus coeficientes. El A salió menos 2 y el B salió 1000. El C sí 0. Ya tengo la función cuadrática del ingreso. Ahora, recuerda cuál es la ruta. Yo quiero saber cuántas tablets como mínimo la empresa deberá producir y vender el próximo año para no obtener ganancia ni pérdida. O sea, quiero la utilidad 0. Recién estoy en el ingreso. Y dije que son 3 etapas. Ingreso, costo, utilidad. Falta el costo, ¿no? La utilidad es lo último que se halla. Voy por el costo. Ahora sí voy en el primer párrafo. Voy por el costo para luego buscar la utilidad. Acá decía, una empresa tiene proyectado entrar al mercado de tablets del próximo año y por ello realiza estudios de producción e ingresos, los cuales estima que el costo de producir una tablet es 360 y el costo fijo es 12.000. Cuando uno habla de costos van a aparecer dos tipos de costo. Cuando uno habla de costo, habla del costo fijo y del costo variable. El costo fijo, por ejemplo, no depende de la producción. Un costo fijo puede ser, por ejemplo, el alquiler de un local. Si tú estás vendiendo tablets y alquilas un local para hacer esas ventas, al dueño no le va a importar si en un mes no vendes nada. Igual tú tienes que pagar tu alquiler. Vendiendo o no vendiendo, tu alquiler tienes que pagarlo. Ese es un costo fijo que no depende de lo que produzcas. Y hay costos variables que sí dependen de la producción. De repente en esa venta que vas a hacer tú, vas a tener un personal, hay que pagar un personal. Hay que pagar la luz, el agua, los arbitrios, dependiendo de cómo se hizo tu contrato también, ¿no? Entonces, los costos variables ya sí dependen de la producción, de cuánto vas a producir. En todo caso, eso dice acá, ¿no? El costo de producir una tablet, bueno, acá hacen la producción, ¿no? O sea, lo realizan, construyen la tablet, fabrican la tablet. El costo de producir una tablet es de 360 soles. Y el costo fijo es 12.000. Digo así, entonces. El costo es el costo fijo y él es el costo variable. El costo variable depende de lo que produzcas. Si yo produzco una tablet, hay un costo de 360. Si yo produzco 2 tablets, multiplico 2 tablets por el costo de 1, que es 360. Si yo produzco 10 tablets, multiplico 10 por el costo de uno solo. O sea, la cantidad que voy a producir por el costo unitario de la tablet. Tiene sentido, ¿no? El costo variable depende de cuánto produzcas. Si produzco 1, hay un costo. Si produzco 100, hay otro costo variable. Va cambiando. El costo de uno solo por la cantidad que produzcas, más el costo fijo, que es lo que no depende de la producción. Reemplazo. El costo unitario de una tabla es 360 y el costo fijo es 12.000. Ya reemplacé. El Q es la cantidad que voy a producir. Ya tengo el ingreso y el costo. Ahora sí ya puedo calcular la utilidad. La utilidad es la diferencia de todo lo que ingresa con todo lo que me costó. Vamos. La utilidad sería restar ingreso menos costo. Restamos. Todo el ingreso, que es menos 2Q cuadrado más 1000Q, menos el costo, entre paréntesis, porque voy a restar. La operación la voy a saltear rápidamente porque es cuestión de restar. Menos 2Q cuadrado, 1000Q menos 360, 640, el menos ingreso. Estaba rapidito, ¿no? Para restar. Ya tengo la utilidad. Esta es la utilidad. Ya llegué a la carnecita. Ahora sí voy a la pregunta. ¿Cuántas tablets como mínimo la empresa deberá producir y vender para no obtener ganancia ni pérdida? No quiero ganar, no quiero perder. Utilidad 0. Todo lo que vemos acá lo vamos a igualar a 0. Utilidad 0. Igualo a 0 y vamos a ver cuál es la cantidad mínima que debo producir. Resuelvo la ecuación y elijo el valor mínimo. Acá divido todo entre menos 2. Entre menos 2, menos 320. Entre menos 2 sale 6.000. Aplicas el ASPA, creo que sería 300 por 20, me da 6.000.
Pero 320 puede dar 320, colocándole negativo a ambos. Esta es la factorización. Menos 300 y menos 20 se usa. Igualas a 0 cada uno, la cantidad es 300, igualando a 0 la cantidad es 20. Como te piden la cantidad mínima, sería 20 la respuesta. Ahí termina. Una pregunta no difícil, pero bastante laboriosa por todo lo que hay que hacer. Hay que detallar quién es el ingreso, quién es el costo y quién es la utilidad. Y en la utilidad, recién igualando a 0, encuentro en la cantidad. ¿Y por qué lo igualo a 0? Recuerda, porque no quiero ganar ni perder. Por eso lo igualo a 0. ¿Quedó claro la idea? Pues si yo quisiera una utilidad del 10%, eso lo pasaría, el porcentaje lo pasaría a unidades, ¿no? O sea, Si tienes una utilidad del 10%, lo que invertí. de lo que invertiste. Ujú. Bueno, pues primero tenés que saber cuánto has invertido. Claro. Supongo que si has invertido, no sé, 20.000, entonces el 10% sería 2.000. Entonces agarro la utilidad y lo igualo a 2.000. Y ya en vez de igualar a 0, lo igualas a 2.000. O sea, toda esta ecuación de la utilidad lo igualarías a 2.000. ¿Y qué valor escogería, profe? ¿El mínimo o el máximo en la cantidad? Va a depender la pregunta. Si la pregunta dijera calcule el mínimo valor para que la utilidad sea el 20% de lo que invertí, de ahí está. O sea, depende de lo que te preguntes, si te piden el mínimo o el máximo. O sea, no es cuestión de elegir por mi criterio. Acá yo elegí 20 porque la pregunta pedía eso, ¿no? ¿Cuántas tablas como mínimo? O sea, no es que yo haya elegido porque haya querido, es porque la pregunta lo solicitó. Igual en tu caso, Juan, si la utilidad quieres que sea el 20% de lo que invertiste, elijo un valor. Eso va a depender qué valor vas a elegir, según la pregunta. El mínimo o el máximo, lo que te pregunte. ¿Sí? O sea, elige Sí. según la pregunta. Seguimos. Vamos, como corre el tiempo. Pregunta 6. Carla tiene una pequeña empresa dedicada, dice, a fabricar mochilas. Su ingreso semanal en soles está modelada por esta función cuadrática, donde X representa el número de mochilas que vende en una semana, y sabiendo que vende 100 mochilas en una semana, el ingreso es de 3.000 soles. A ver, si vende 100 mochilas, ingresa 3.000 soles. Por ahí voy a comenzar. Dato. Si vende 100 mochilas, X es la cantidad de mochilas, el ingreso de todo el valor va a ser 3.000. 100 reemplazo, 100 al cuadrado por A, más 100B es 3.000. Divido todo entre 100, como hace un momento, sería 100A, sería un B y sería 30. Ya está. Además, la venta de 200 mochilas semanales genera el máximo ingreso. Uy, cuidado ahí. Habla de un máximo ingreso. Recuerda esto, ¿eh? Nosotros tenemos que la función cuadrática se grafica mediante una parábola. Y si me habla de máximo ingreso es porque seguramente este ingreso, que es una función cuadrática, tiene que tener esta forma más o menos, ¿no? Algo así debe ser. Va hacia abajo la parábola, para hablar de un máximo ingreso. Entonces, el eje horizontal es X, que representa la cantidad de mochilas. El eje vertical es Y, que sería el ingreso en las ventas por las mochilas. Entonces, el punto máximo tiene que ver con una cantidad adecuada de mochilas que vas a vender. Y eso se calcula con la fórmula menos B entre 2A, recuerda, ¿no? Para llegar a ese punto máximo. Y algo tiene que ver con esto. Dice, además, la venta de 200 mochilas semanales genera el ingreso máximo. Para que el ingreso sea máximo, la cantidad de mochilas que debe de vender debe ser de 200, dice. Con 200 mochilas vendidas, el ingreso llegará a su máximo valor. O sea que ese menos B entre 2A tiene que ser 200. Eso dice. La venta de 200 mochilas semanales genera el máximo ingreso. O sea, menos B entre 2A tiene que ser igual a... Porque en 200 se genera el ingreso máximo. Espero que me haya entendido cómo se hizo esta igualdad. Con la venta de 200 mochilas llegamos al máximo ingreso. Bien, despejo aquí, él multiplica, sería 400A y el B pasa a sumar. Sería B más 400A. Multiplicando y sumando. Tengo un sistema de ecuaciones, lo vuelvo a restar. Restemos 400 menos 100, me sale 300. El B se cancela y resta 0 menos 30, me sale menos 30. Restando de abajo hacia arriba. ¿Ya? De frente ya, pero la resta sería así, ¿no? 400 le resto 100, me sale 300. Al B le resto B se cancela, al 0 le resto 30, me sale menos 30. ¿No? 30 va 1, 30 va 10. El 10 lo paso a dividir, menos un décimo. Pero si A es igual a menos un décimo, ya me sale B. Lo podríamos reemplazar, por ejemplo, acá, ¿no? Si este A es igual a menos un décimo, sería 400 multiplicado por menos un décimo, ¿no? Más B, igual a 0, reemplazándolo acá.
Simplificando, acá me sale 40 negativo y lo paso a sumar y el b sería 40. O sea, ya podría calcular b también. El b sería 40. Ya está. Ya tengo el valor de a y el valor de b. Ya tengo la función cuadrática, entonces sería el a es 4 menos un décimo y el b sería 40. Acá está la función cuadrática. Pero la pregunta dice, determine el ingreso que obtiene en una semana en la que vende 150 mochilas. Como x es el número de mochilas, ponle 150 ahí. Sería 150 al cuadrado y acá 40 por 150. Resuelves, sale 3.750 el ingreso por la venta de 150 mochilas. Listo, espero me haya entendido la pregunta 6. Y nos vamos a la pregunta 7, son 11:50, nos queda 5 minutazos todavía. Todo bien, ¿no? Sí, profe. Sí, excelente. Pregunta 7. La pregunta 7 dice así. La utilidad en dólares que se obtiene al vender Q unidades de un artículo está dada por esta función polinómica. Ya me dan la utilidad. O sea, ya no debo hallar ingreso, costo, ya no, ya me la dan ya. Dice, ¿cuántas unidades como mínimo deberá vender para obtener ganancia? Cuando la utilidad es 0, no ganas ni pierdes. Pero para que tengas ganancia, ahora sí la utilidad tiene que ser mayor que 0. Si quieres ganar, la utilidad debe ser positiva. Absolutamente factorizas Q a todito. Claramente, si tú factorizas Q, se obtiene la factorización que ves acá arriba. A todo le factorizas Q negativo. Divides Q entre Q, Q cuadrado. Menos entre menos, más. Más entre menos, menos. 20 lo bajo. Q cuadrado entre Q, un Q. Menos entre menos, más. El Q se cancela. ¿Qué te queda? 7,5. Ya está. Que es lo que vemos acá arribita, ¿no? Luego aquí se factoriza por el aspa, sería 15 por 5, 75. Y 15 y 5 te va a generar justamente el 20. Es el 20. Factorizando quedaría Q menos 5, Q menos 15. Pero yo quiero que esto sea mayor que 0. ¿Y por qué mayor que 0? Porque quiero obtener ganancia. Y quiero saber qué cantidad como mínimo debo de vender para que esta utilidad sea una cantidad positiva. Coloco toda la utilidad ya factorizada y que sea mayor que 0. Multiplico por menos acá para que se vuelva una cantidad positiva, pero cambia el sentido de la desigualdad, se hace menor. Y un detalle, este Q es un número positivo. Profe, ¿cómo sabe que ese Q es positivo? Ah, porque ese Q representa las unidades de un artículo que se van a vender. Y cuando uno vende una cantidad de artículos, vende cantidades positivas. Yo vendo 1, 2, 3, 4, 5 artículos, algo positivo. Y todo factor positivo con el 0 se cancela. Eso ya lo vimos en la semana 14, y de ecuaciones. Factores positivos se van. Me quedo con esto. Y esto de aquí se hacen los puntos críticos. Recuerda, subique el 5, subique el 15. No olvides que se hace una ley de signos. Recuerda que acá se pone más, acá se pone menos, acá se pone más. Pero si es menor que 0, me quedo con la parte negativa. Lo menor que 0, te quedas con la parte negativa. Abierto, ¿eh? Así que voy a pintar la parte negativa abierto. Con él me voy a quedar abierto. El Q se encuentra del 5 al 15. Ese es el valor de Q. Como te piden hallar la cantidad mínima que debe de vender, el Q mínimo sería 6, porque el 5 es abierto. Ahí termina. Debe vender por lo menos 6 unidades como mínimo para obtener utilidades. ¿Preguntas? Todo bien, profe. Excelente. Excelente. Y la última parte, voy a avanzar un poquito nomás, hasta donde me alcance el tiempo. Si me falta el tiempo, la siguiente clase lo combinamos, por favor. Ah, mira, acá está un dibujito, ¿eh? El dibujito te mostré que se puede hacer en el GeoGebra, ¿no? El GeoGebra nos da un buen modelo de gráfico. ¿Sí? Ahí se ve claramente cómo del 5 al 15 la gráfica, cómo su utilidad va aumentando. Llega un pico alto y empieza a bajar, pero sigue ganando. Pero cuando llega al 15, por debajo del 15, ahí empieza la parte negativa de la utilidad y empieza a perder dinero. Del 5 al 15, donde la gráfica agarra utilidad positiva, está por encima del 0. Bien, pregunta 8. La pregunta 8 tiene que ver con las funciones pares y las funciones impares. Entonces, una función se llama par cuando cumple la siguiente propiedad. Si el x está en el dominio, su opuesto también está. Aparte de eso, por ejemplo, si el 5 está, menos 5 también. Si el 7 está, menos 7 también. ¿No? Aparte que si yo cambio la x por menos x, la regla de correspondencia sigue siendo la misma. Una función par muy conocida que has usado en la escuela y ni cuenta te has dado es la función coseno, por ejemplo. Recuerda que si al coseno tú le pones un negativo, el menos desaparece. La regla del ángulo negativo para funciones trigonométricas. Entonces, el coseno se comporta como una función par. El negativo desaparece y sigue siendo la misma regla original. Entonces, ¿será cierto que esta función cumple esa propiedad de ser par? Veamos. El número 1. Esta función, su dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque el x puede ser cualquier número. Puede ser positivo, negativo, fracción, lo que tú quieras. Y siempre estos de aquí, su dominio son los reales.
Entonces, si el dominio son los reales, se va a cumplir que si yo cojo un número real, su opuesto sigue siendo real, obvio, ¿no? En los números reales, el 5, por ejemplo, es real. Saco su opuesto menos 5, también es real. Se cumple que si un número es real, su opuesto es real. Se cumple la primera condición. El número y su opuesto están en el dominio. El segundo, vamos a ver si cumple. Voy a cambiar el x por menos x. Si yo cambio x por menos x, en todos los casos, ¿saldrá un valor igual que la función original? Veamos. El exponente par lo hace positivo. El exponente par lo hace positivo y bajo el menos 1. Y esto es igualito que el h original, mira. Esta expresión es igualito que el h. Ah, ya, entonces cambiar menos o poner más sigue siendo lo mismo. Regálame 2 minutitos y nos vamos, por favor. Solo 2, para hacer uno más aunque sea. Entonces, h es una función par. Y acá dice que es par, por lo tanto sería verdadero. Como somos los hombres fieles y sinceros, ¿no? Ya hemos dicho varias veces eso. Verdadero. El número 2 dice, de la figura 1, f es una función par. A ver, esta figura 1 es una función par. ¿Cómo saber si una función es par con gráficos? Facilito. Para que una función sea par, el eje y se debe comportar como un eje de simetría. O sea, lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Y acá sí se cumple, mira. Si tú miras el eje y en esta función, el lado derecho, la función, el eje y corta, de tal manera que a la izquierda se reproduce lo mismo. Mira, se reproduce lo mismo. Se comporta como un eje de simetría. Claramente al ojo la función es par. Se acabó. Si se comporta como un eje de simetría, la función es par. Tercero, esta función así definida es impar. La definición de impar es parecido a la par, ¿no? Si x está en el dominio, su opuesto también. Y en el caso del negativo, si el negativo está en la regla de correspondencia, el menos se puede escapar de la función. Eso, por ejemplo, lo cumple la función seno. ¿Se acuerdan ustedes en la secundaria cuando vieron seno de menos x? El negativo sale de la regla de correspondencia. La función seno tiene la característica de una función impar. Veamos si este cumple. Ojo, falla una de las dos, ya no es impar. Las dos deben cumplirse. En este caso, por ejemplo, mira, esta función, así como me lo dan, no puede ser impar. ¿Sabes qué? El dominio falla. Mira, el 2 está en el dominio, ¿no es cierto? Mira el 2. El número 2 está en el dominio. Acá está. 2 está en el dominio. Pero su opuesto sería menos 2. Menos 2 no pertenece al dominio. Mira, menos 2 no está. Está abierto. Falló. ¿De acuerdo? Según la regla, si está x, está menos x también. Pero acá no, pues acá está 2. Pero no está menos 2. Por ese pequeño problema, la función ya no es impar. No cumple la regla. No es impar. Y con esto me voy, ya no te quito más tiempo. La gráfica. Para ver una gráfica de impar ya es cuadrante a cuadrante, opuesto a opuesto. Aquí era simétrico con el eje. Aquí va a ser simétrico con el origen, se dice, con el 0, 0. O sea, lo que está en el primer cuadrante se debe reflejar en el tercero. Y lo que está en el segundo se debe reflejar en el cuarto. El origen, el 0, 0, se comporta como un espejo. Entonces, acá se ha hecho solamente la parte que está en el primer cuadrante. Mira, no se dibujó todo, solo el primer cuadrante. Y mira cómo se refleja en el tercer cuadrante. Él va a pasar acá. Su reflejo, mira, su espejo. Este cachito hacia arriba, su cachito hacia abajo, se ha reflejado. Vía el origen. Esta vertical casi se refleja acá hacia abajo, ¿no? Un reflejo. Y por último, el segundo y el cuarto. Acá está dibujado el segundo. Solamente mira el segundo, este pequeño chichón más alto, un cachito más grande. ¿Ya? Y acá va a ser un cachito más grande hacia abajo. Se refleja hacia otro lado. Si se cumple eso, de cuadrante 1 a cuadrante 3 y del 2 al 4, se dice que la función es impar. Verdadero. Listo, muchachos, muchísimas gracias por su paciencia y por su tiempo. Conmigo será hasta la siguiente sesión. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos en la próxima clase. Les dejo las claves de los problemas propuestos, ¿eh? Nos vemos. Gracias, mi estimado Luis Miguel, también, nuestro tutor que nos acompaña siempre. Chao, chicos, cuídense. Éxitos.